Nuestra historia inicia con el profesor de nuestro prota hablando sobre los grandes inventos durante el periodo del Renacimiento. Seguido observamos cómo nuestro chico llamado Arita Haruyuki recibe un correo electrónico en sus sistemas, el cual se conoce como Neurolinker, una terminal virtual cuántica desarrollada recientemente, que básicamente sería como tener una computadora en sus cerebros. Al abrir dicho correo, Haruyuki se lleva un gran susto debido a que era muy llamativo y que además provenía de Araya, el tipo que molesta constantemente al prota, quien le exigía ciertas cosas a cambio de que no lo golpee. Posteriormente podemos ver que Haruyuki, muy asustado, se reunió con Araya y su grupo para poder entregar lo que le pidieron, aunque ellos no quedaron conforme con lo que trajo. Debido a esto le exigieron que al día siguiente consiga aún más cosas, o de lo contrario lo convertirán en un pan al vapor. Y tras marcharse muy enojado, Haruyuki se dirigió hacia el baño, donde en soledad decide utilizar su Neurolink para teletransportarse hacia un mundo virtual, en el cual tiene como avatar un adorable cerdito. A continuación observamos cómo nada más ingresar al mundo virtual, lo primero que hace es dirigirse rápidamente hacia donde se encuentra la princesa Nieve Negra, para admirarla desde lejos. Al parecer dicha princesa es muy apreciada por todos porque es muy popular en el mundo virtual, y como no podía ser de otra manera, nuestro chico sueña con que ella se fije un poco en él. Y luego de marcharse vemos que Haruyuki ingresó al único lugar donde se siente completamente seguro, una zona de juegos en la que descubrimos que el prota tiene varios récords de puntuación en Super Squash. Por lo tanto, mientras se queja de que la sociedad aún necesite de salones de clases reales, demuestra sus fascinantes habilidades y su gran destreza para jugar, lo cual le permitió obtener un nuevo récord. De repente es interrumpido por su amiga Karushima Chiyuri, quien tras exigirle dentro del mundo virtual que se desconecte y al percatarse de que él no piensa seguir sus órdenes, decide desconectarlo por la fuerza al darle un golpe, sin importarle que nuestro chico se encuentre dentro del baño de hombres. Pero Haruyuki, muy molesto, le confiesa que ha tomado la decisión de renunciar a la vida escolar, y por esa razón, antes de marcharse, furioso le exige que deje de preocuparse por él, aunque minutos más tarde lo vemos muy preocupado porque con sus acciones sin control hizo llorar a Chiyuri. Debido a esto piensa en disculparse, solo que al ser un cobarde no encuentra el momento perfecto, por lo que su mejor decisión es la de regresar al mundo virtual, donde al dirigirse hacia la sala de juegos, descubre que alguien rompió sus récords, lo que lo dejó muy sorprendido y triste, ya que siente que ha perdido lo único que tenía, porque en la realidad virtual es donde se sentía invencible. De pronto, mientras estaba sumido en un profundo llanto, escucha como la princesa Nieve Negra le consulta si él es el responsable de establecer esas altas puntuaciones. Ella, al descubrir que sí, le ofrece acelerar al siguiente nivel, lo que dejó asombrado a Haruyuki, quien acepta reunirse con la princesa en la estancia al día siguiente durante el almuerzo. Al otro día podemos ver cómo nuestro chico, muy avergonzado, se dirige hacia la estancia, lugar que está reservado para los estudiantes de cursos superiores. Allí se reunió con Kuroyuki Hime, quien decide vincular sus Neurolink a través de un cable, ya que necesita comunicarse con él sin que nadie más lo escuche, y además para entregarle una nueva aplicación, la cual, si decide aceptar, le permitirá reconstruir su concepto de realidad de las formas más inesperadas. El prota, seducido por la posibilidad de poder destrozar la realidad en la que se encuentra, acepta sin pensar el archivo que ella le envió, lo cual le permitió obtener la aplicación Brain Burst. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, Haruyuki es interrumpido por Araya y sus amigos, quienes le exigen que le entregue todo lo que le han pedido. Ante esta situación, Kuroyuki Hime decide enfadar a Araya para demostrarle a nuestro chico lo que Brain Burst puede hacer. Seguidamente vemos que tras gritar Burst Lim, el prota y Kuroyuki Hime son transportados a un mundo alternativo conocido como el mundo acelerado, y que solo es habitado por los Burst Linkers. La princesa Nieve Negra le explica al prota que ahora su ritmo de procesamiento es 1000 veces más rápido luego de la aceleración, lo que significa que un segundo en el mundo real son 1000 segundos. Por lo tanto, puede usar este poder para acelerarse en momentos de peligro y de esta manera encontrar una solución a sus problemas. Finalmente, cuando Haruyuki pensaba en esquivar el golpe de Araya, su nueva amiga le recomienda no hacerlo, porque ahora su bully perdió el control y reaccionó a sus provocaciones en frente de varias cámaras y testigos, lo que implica que quizás la mejor opción sea contraatacar. Pero el prota, un poco apenado, le confiesa que en realidad piensa recibir el golpe, lo cual ella considera que es muy sabio. Por esa razón, decide ayudarlo. Y para ello podemos ver que al salir del mundo acelerado, Kuroyuki Hime hizo lo posible para interceptar la trayectoria de caída de nuestro chico, lo cual provocó heridas en su cuerpo, que a su vez hicieron que Araya reciba un castigo mayor. Al día siguiente observamos que nuestro chico se dispone a marcharse a la escuela como todos los días, pero de repente fue acelerado sin su consentimiento, ya que un nuevo retador se acerca. Haruyuki, sorprendido por ser transportado
transportado al mundo acelerado, se queda aún más en shock al descubrir que ahora posee un nuevo avatar llamado Silver Crow. Sin embargo, cuando aún confundido no sabía qué sucedía, el retador que se acercaba se presentó ante él y le confiesa estar dispuesto a darle una buena golpiza. Por lo tanto, nuestro chico, un poco asustado, intenta alejarse de su contrincante, aunque no logró hacerlo, y solo se lleva un fuerte golpe de la moto del otro acelerado. Más tarde observamos como Haruyuki, muy preocupado, le cuenta lo sucedido a Kuroyuki Hime, la cual, al descubrir que él ya fue casado, comienza a reírse. Seguidamente le indica que fue debido a que no le hizo caso y se conectó a la red global, aunque ahora le revela que, como pudo ver por sí mismo, Brain Burst es un juego de combate multijugador que le permitirá a los usuarios librar batallas al azar en una realidad aumentada. El prota, al descubrirlo, piensa que todo lo que implica utilizar Brain Burst es un total sinsentido si solo es usado para un juego de combates. Pero Kuroyuki Hime le dice que eso no es del todo correcto, porque los Burst Linkers no solo se aceleran por diversión, sino que pelean para continuar acelerando. Aunque como Haruyuki no comprende a qué se refiere, ella le pide que se aceleren. Luego le enseña cómo en la parte izquierda de su interfaz tendrá un nuevo icono, en donde podrá encontrar el botón de emparejamiento, aunque al estar en la escuela, lo más seguro es que solo aparezcan ellos dos en línea. Nuestro chico, sorprendido, comprobó que eso es verdad, por lo que, siguiendo sus indicaciones, la desafía a una pelea, ya que Kuroyuki Hime planea que solo dejen acabar el tiempo para terminar en un empate. A continuación observamos cómo nuestro chico sufre la transformación de su avatar en Silver Crow, mientras es trasladado junto con su amiga Black Lotus al escenario del crepúsculo. Por lo tanto, ella le pregunta si recuerda lo que apareció en pantalla tras ser derrotado en su anterior desafío, y le cuenta que vio su nombre y las palabras nivel 1 y algo llamado Burst Point, el cual disminuyó de 99 a 89. Ella, al oírlo, le dice que justamente por los Burst Points es que se baten a duelos, ya que dichos puntos indican el número de veces que podrán acelerarse, porque cada vez que lo hacen gastan un punto, y por ello la única forma de conseguir más es ganando todos los desafíos que puedan. Seguidamente le informa que la victoria contra un enemigo del mismo nivel le otorga 10 puntos, mientras que una derrota le quita 10, debido a que la habilidad de acelerarse es un gran poder que incluso puede ayudarlo en el mundo real, tanto en batallas como en actividades deportivas o en juegos de azar. El prota, un poco preocupado por ser tan débil, le consulta qué sucedería si alguien pierde todos sus puntos, y ella le revela que simplemente perderá el Brain Burst, lo que implica que nunca jamás podrá instalarlo nuevamente. Finalmente, Kuroyuki Hime le dice que aún puede volver a su vida anterior y por eso quiere saber qué planea hacer. Nuestro chico, muy seguro de sí mismo, le asegura que le devolverá el favor de salvarlo del infierno, aún sintiendo que ni siquiera merece estar hablando con ella ahora mismo, porque es un niño feo, gordo y llorón, e incluso un completo inútil. Pero ella, tras descubrir cómo el prota se siente una basura, y aún así le prometió que lucharía como un Burst Linker, le asegura que la distancia que los separa es simplemente impuesta por él mismo y sus inseguridades. Debido a esto, le extiende su mano para que puedan conectarse aún más. Sin embargo, Haruyuki se niega a tomar su mano, porque el simple hecho de salvarlo del infierno ya fue demasiado, y considera que no podría exigirle algo más, porque se siente en deuda con ella. Posteriormente, Kuroyuki Hime, aceptando su decisión, le cuenta que necesita de su ayuda para resolver un difícil problema, aunque antes necesita enseñarle cómo se llevan a cabo las peleas. Por lo tanto, tras desconectarse del mundo acelerado, observamos como una amiga de Kuroyuki Hime se acercó a su mesa para preguntarle qué relación tiene con nuestro chico, y ella le responde que simplemente se le declaró y él lo rechazó, lo cual dejó atónitos a todos a su alrededor. Más tarde vemos que el prota se queja con su nueva amiga porque sus palabras van a provocar que lo vuelvan a intimidar, pero ella le asegura que solo dijo la verdad. Por eso mismo debería estar orgulloso de ser el único chico que la rechazó en toda su vida. Seguidamente, antes de salir de la escuela, le advierte que al poner un pie fuera del colegio, su Neurolinker se conectará a la red global, lo que significa que debe acelerarse rápidamente para evitar que alguien lo desafíe, y así podrá encontrar a Ash Roller, quien antes lo venció. Unos minutos después observamos que mientras recuerda las lecciones de Kuroyuki Hime, el prota acecha desde las sombras la posible ubicación de su enemigo, y tal como lo creía, tras pasar solo unos segundos, Ash Roller apareció por la carretera, por lo que Haruyuki se lanzó a por él, pero luego de herirlo decidió alejarse lo más posible para ocultarse y esperar a que se acabe el tiempo de combate, aunque para su sorpresa, otro grupo de Burst Linkers lo estaban observando. De pronto, Haruyuki descubre que Ash Roller logró reparar su motocicleta e intenta subir al edificio donde se oculta a bordo de la misma. Ante esta situación, el prota comienza a preocuparse y se dispone a escapar, pero Ash Roller no se lo permite. Por esa razón, Haruyuki no tiene otra opción más que probar su movimiento nuevo. Sin embargo, cuando tanto él como el resto de Burst Linkers creían que algo alucinante sucedería, Ash Roller lo pasó por encima fácilmente. Pero cuando toda esta situación sobrepasa al prota,
se dio cuenta que Kuroyuki Hime lo estaba viendo desde lejos. Por esa razón se motivó y se dispuso a pelear contra su contrincante. Y gracias a esto consiguió idear una peligrosa estrategia que le permitió acabar con Ash Roller al detener su motocicleta con sus propias manos a cambio de perder un poco de vida. Finalmente, tras utilizar su habilidad especial para destruir a Ash Roller, observamos que el prota llegó a su hogar junto a Kuroyuki Hime, quien lo felicita por ganar el combate. Pero cuando planeaban celebrar la victoria fueron interrumpidos por Chiyuri, quien regaña a Kuroyuki Hime porque por su culpa nuestro chico fue lastimado. Mientras tanto, Haruyuki no puede creer cómo dos bellas muchachas están peleando por él. Sin embargo, al intentar intervenir, Chiyuri lo obligó a hacer silencio, ya que le está reclamando a Kuroyuki Hime, aunque en realidad parece que solo siente celos de que el prota se haya alejado un poco de ella. Ante esta situación, Kuroyuki Hime, al escuchar que ella se proclama su amiga, le revela que en realidad ellos son mucho más que amigos, debido a que después de confesarse ante él, está esperando su respuesta e incluso le informa que están a punto de tener una cita. El prota, al oírla, no puede creer lo que está sucediendo y cree que esto provocará el fin del mundo. Debido a eso, piensa en transferirse a otra escuela. Seguidamente, ante la sorprendida mirada de todos, Kuroyuki Hime tomó del brazo a nuestro chico y se lo llevó, luego de saludar a Chiyuri dejando en claro que ella solo será su amiga. Y tras marcharse del colegio, Haruyuki le reclama a Kuroyuki Hime por lo que hizo, pero ella le revela que en realidad solo quería provocar a Chiyuri, porque hay algo en ella que llama su atención, e incluso está relacionado con el motivo por el que lo reclutó. Posteriormente, durante su almuerzo de celebración, ella le cuenta a nuestro chico que pronto descubrirá lo difícil que es ser un Burst Linker, ya que de al menos 1000 que existen, únicamente unos cuantos llegan a nivel 4, e incluso los que superan ese nivel y llegan hasta el 7 u 8 son considerados grandes líderes de grandes grupos, los cuales se conocen como legiones. A continuación le enseña cómo el mundo acelerado está dividido en 6 grandes legiones, comandadas por Burst Linkers de nivel 9, azul, rojo, amarillo, verde, púrpura y blanco, que son los 6 reyes de color puro. Nuestro chico asombrado le asegura que jamás oyó hablar de un juego donde solo 6 usuarios han alcanzado el nivel máximo, a lo que ella le responde que en realidad el nivel 9 no es el máximo, ya que en el 2039, 7 años después del lanzamiento del juego, aún nadie ha alcanzado el nivel 10, debido a sus estrictas reglas, las cuales consisten en derrotar a 5 Linkers de nivel 9, lo que es extremadamente peligroso, porque con solo una derrota perdería todos sus puntos. Finalmente le informa que solo existen Brain Linkers que tienen como máximo 15 años, debido a que el programa para ser instalado exige que el usuario haya usado toda su vida un Neurolinker, lo que significa que dentro del juego no existen adultos. Y es por esa razón que, aún tras 7 años desde su lanzamiento, el programa sigue siendo un secreto para pocos. Seguidamente Haruyuki, luego de escuchar todo el discurso de su nueva amiga, le pregunta si su plan es enfrentarse a los reyes de color puro, y ella le responde que no, porque ya lo intentó una vez y falló. Por lo tanto le cuenta sobre la noche de hace 2 años, cuando el rey negro, quien formaba parte de los 7 reyes, traicionó a sus amigos e intentó cazarlos a todos. El prota, asombrado, le pregunta si eso realmente sucedió, y ella le asegura que sí, porque ella era a quien conocían como el rey negro Black Lotus, el cual perturbó la paz entre las legiones e intentó obligar a que todos los reyes lucharan entre sí. Kuroyuki Hime también le revela que cuando el rey rojo quiso hacer un llamado de paz frente a ella, lo decapitó, lo que hizo angustiar a su novia, el rey púrpura, e hizo enfurecer al rey azul, lo cual provocó una verdadera locura entre los presentes, aunque lamenta no haber podido derrotar a ninguno, ya que tras 30 minutos luchando, no tuvo otra opción más que desconectarse y ocultarse durante todos estos años, lo que a su vez le brindó el título de la más grande traidora del mundo acelerado. Nuestro chico le pregunta por qué hizo todo eso, y ella le dice que simplemente porque está obsesionada con obtener el nivel 10, ya que quien lo alcance podrá conocer al desarrollador del juego y descubrir el verdadero significado del programa Brain Burst. Finalmente Haruyuki, motivado por su historia, le asegura que desde ahora su objetivo también será alcanzar el nivel 10, y por ello promete siempre quedarse a su lado para ayudarla, lo cual hizo realmente feliz a su compañera. Pero rápidamente ella cambió de tema de conversación, al informarle al prota que hace tiempo fue desafiada sorprendentemente en la escuela, lo cual provocó que descubrieran su verdadera identidad de Black Lotus, y esto le trajo muchas preocupaciones, lo que incluso la hace creer que pronto la atacarán en la vida real. Sin embargo, al ver muy preocupado a Haruyuki, le tranquiliza diciendo que por más que ya la desafiaron más de 10 veces en escuela, aún nadie se atrevió a enfrentarla. Por lo tanto, el prota le sugiere que recupera su verdadero avatar y destruya a la persona que está acosándola, aunque ella se niega porque de hacerlo seguramente esa persona venderá la información a los otros reyes. Debido a esto piensa que la única solución es descubrir la identidad de dicha persona, pero le revela que eso es más difícil de lo que parece, porque cuando lo intenta
intentó no logró encontrar a dicha persona, lo cual le hace creer que se trata de un hacker o alguien relacionado al desarrollador del programa. Seguidamente le cuenta a nuestro chico que el nombre del avatar de su enemigo es Cyan Pile y es nivel 4. Además, para ayudar a que lo encuentre, le informa que nada más iniciar el juego, el cursor guía apunta hacia el enemigo inmediatamente. Por esa razón, su plan será que él use su modo autoespectador en su próximo desafío, para así rastrear la dirección de Cyan Pile. Finalmente, Kuroyuki Hime confiesa sorprendentemente que su principal sospechosa es Chiyuri, lo cual Haruyuki no puede creer, aunque confiando en su propia intuición, le prometió a Black Lotus que se conectará con Chiyuri para confirmar si ella es o no es una Burst Linker. Horas después observamos que el prota se acercó a la casa de Chiyuri con intención de conectarse con ella, y por más que ella estaba muy sorprendida de su propuesta, accedió fácilmente, pero le advierte que solamente tiene un cable muy corto para hacerlo. Nuestro chico al oírla se puso muy nervioso. Aún así, Haruyuki, colocado sobre ella, comienza a disculparse por cómo se ha comportado los últimos días, mientras intenta encontrar la aplicación Brain Burst entre sus archivos. Aunque para su asombro, lo único que encontró fueron los verdaderos sentimientos de Chiyuri, quien llorando le confesó que está muy molesta porque él empezó a relacionarse demasiado con Kuroyuki Hime, y desde ese entonces siempre la deja de lado. Por lo que nuestro chico enojado le dice que es porque ya no pueden seguir siendo unos niños de primaria, y como además ella tiene a su apuesto novio, no pueden relacionarse tanto como antes. Sin embargo, mientras ambos vivían un emotivo encuentro, Haruyuki descubre que Chiyuri tiene una puerta trasera en su Neuralink, lo que significa que podría ser la hacker a la que tanto está buscando. Pero tras investigar un poco más, piensa que en realidad alguien instaló dicha puerta trasera para observarlos, y debido a esto planea fingir ignorancia con la intención de luego rastrearlo. Chiyuri, por su parte, muy emocionada por haber podido reconectarse con su gran amigo, le recomienda que en lugar de actuar como un lacayo de la princesa Nieve Negra, lo mejor que pueda hacer es ser su novio, para así sorprender a todos en la escuela. Al otro día, nuestro chico se reunió con Kuroyuki Hime para contarle sobre cómo logró conectarse con Chiyuri, aunque al revelarle que estuvieron solos en su casa y con un cable muy corto, ella no soportó que estuvieran tan cerca y muy celosa se alejó rápidamente del prota. Más tarde podemos ver cómo Haruyuki en el baño se queja de sí mismo por haber sido tan idiota de hacer sentir celos a la princesa Nieve Negra, aunque aún no puede creer que alguien tan genial como ella sienta algo por él. Por esa razón piensa que todo es producto de su imaginación. En realidad, Haruyuki siente eso porque es una persona muy insegura y no está conforme con su apariencia. Pero para su sorpresa, tras finalizar el horario escolar, descubrió que Kuroyuki Hime lo estaba esperando en la salida para que puedan caminar un momento juntos. Nuestro chico, aprovechando que ahora ella está más calmada, decide contarle lo que descubrió, aunque asombrosamente Kuroyuki Hime le dice que rompió el cable que habitualmente utilizan. Por esa razón tendrán que usar uno más corto de lo normal para conectarse. A continuación, el prota dice que Chiyuri no es a quien buscan, ya que ella solo fue infectada con un virus por el verdadero culpable. Al escucharlo, la princesa Nieve Negra le consulta si está seguro de eso, y él, un poco enfadado por cómo ella lo dejó atrás durante la mañana, le indica que puede creer lo que quiera, porque él está diciendo la verdad. Ella, preocupada al percibir lo molesto, decide disculparse por su inaceptable comportamiento, y le confiesa que hay veces en las que no puede controlar sus emociones, en especial cuando se trata de él. Haruyuki, al escucharla, le pide que se detenga, porque piensa que ella, al odiarse a sí misma, solo quiere humillarse siendo amable con él. Por esa razón le asegura que seguirá sirviéndole aún sin tenga que llegar a esos extremos, porque considera que él es solo un peón que sigue órdenes. La princesa Nieve Negra, entre lágrimas, le responde dándole una fuerte cachetada porque es un idiota. De repente, toda su discusión fue interrumpida porque un auto fuera de control se dirige hacia ellos. Debido a esto, ambos aceleran para evitar ser atropellados. Posteriormente, nuestro chico se dirige al auto para ver a la persona que lo conduce, y allí descubre que se trata de Araya, lo que lo hace suponer que él es el Cyan Pile. Sin embargo, Kuroyuki Hime le dice que eso no es correcto, porque probablemente él solo quiere vengarse después de lo que le hicieron. Debido a esto, le promete que lo protegerá a toda costa, ya que todo esto es su culpa por jugar con los sentimientos de Araya. A continuación, le revela que existe un comando dentro del programa para salvarlo, aunque solo puede ser ejecutado por alguien de nivel 9 y que además consume el 99% de sus puntos, por lo que sin dudarlo decide sacrificarse por nuestro chico, solo que antes le confiesa que está enamorada de él, y muy feliz le dice que nunca antes había sentido algo como eso. Finalmente, mientras Haruyuki la observa con lágrimas en los ojos, ella le asegura que es la persona más rápida que conoce, y por ello considera que algún día será conocido como el linker más rápido del mundo acelerado, y que además será capaz de trascender al siguiente nivel para llegar al origen del Brain Burst. Seguidamente se disculpa por haber descubierto sus sentimientos demasiado tarde. Aún así, le pide que cumpla
cumpla sus sueños y que se vuelva más fuerte. Pero cuando el prota le suplicaba que no lo abandone, ella decide besarlo, prometiéndole que algún día se volverán a ver. Y tras acabar su despedida, Kuroyuki Hime le enseña la habilidad especial de la que hablaba, la cual utilizó para mover su cuerpo al mundo real y así salvar a nuestro chico. Minutos después vemos que Haruyuki salió casi ileso del accidente, mientras que ella tuvo que ser llevada al hospital, donde claramente recibió una operación de emergencia. Y luego de varias horas, mientras el prota esperaba el resultado, el doctor a cargo de la operación informó que lograron detener la hemorragia, aunque las siguientes 12 horas serán cruciales para ver si ella logra sobrevivir. Pero después de su partida, Haruyuki se percata de que ahora la princesa Nieve Negra está vulnerable a un ataque porque está conectada a la red del hospital. Debido a esto, decide montar guardia para evitar que Saiyan Pyle acabe con sus sueños. Al día siguiente, tras una larga noche de vigilia, nuestro chico se emociona al ver la llegada de su mejor amigo Taku, aunque rápidamente se dio cuenta que su presencia es extraña en este lugar, y gracias a esto logró descubrir el verdadero plan de Taku, a quien rápidamente decide desafiar a un duelo. Posteriormente, Haruyuki se asombró al ver el avatar de Taku, el cual muy enojado le revela que sabe todo lo que hizo con Chiyuri el día anterior en su casa. Además, se queja de cómo ella siempre disfrutó más de cuidar de él que de caminar tomada de la mano con su novio. Seguidamente le confiesa que desde hace un año es un Burst Linker, gracias a un ayudante del Rey Azul, quien depositó toda su confianza en él, y eso le permitió convertirse tanto en un gran alumno como en un excelente atleta. Debido a esto, le asegura que nunca podrá estar a su nivel. Pero el prota, confiando en sus propias habilidades y motivado por proteger a Kuroyuki Hime, le responde que él nunca podrá ganarle porque jamás pudo ganarle en un juego. Sin embargo, nada más comenzar el combate, nuestro chico es herido gravemente, por esto decide alejarse de su contrincante, el cual empieza a reírse de su antiguo amigo. A continuación, Haruyuki descubre que Taku llamó a todos los Burst Linkers a través de una conexión global. Debido a esto, ahora una gran cantidad de personas observan su combate. Por lo tanto, está consciente de que no tiene otra opción más que enfrentar a quien consideraba su mejor amigo. Unos minutos después observamos que al ver que Taku se acerca, el prota se lanzó a por él sin dudarlo, y gracias a esto consiguió darle unos buenos golpes, solo que esto le permitió a su enemigo activar su ataque especial, con el que se quitó a Haruyuki de encima. Pero Taku, confiado por sus habilidades, le dice al prota que le dará la oportunidad de que también utilice su ataque especial, aunque al intentarlo, nuestro chico descubrió que sería imposible, porque ahora solo tiene un brazo y una pierna, lo que limita al máximo sus capacidades. Ante esta situación, Taku se dispone a dar su golpe final, y tras enviar al prota de un puñetazo a lo profundo de un edificio, Taku les dice a todos sus espectadores que, tal como lo demostró, aún puede luchar, y se disculpa por haber abusado de sus puntos en el pasado. Mientras tanto, Haruyuki entre lágrimas se percata de que está junto a la princesa Nieve Negra, y luego de acariciarla descubre que su corazón aún late, por lo que nuevamente motivado a protegerla logró evolucionar y desarrollar unas alas en su avatar, lo cual es extremadamente beneficioso porque solo le quedaban dos extremidades. Posteriormente, utilizando dichas alas, consiguió convertirse en el primer avatar volador del mundo acelerado, lo que le permitió llevarse los elogios de todos los presentes en el combate. Taku, al percatarse de eso, se enfureció al máximo y se dispuso a usar nuevamente su ataque especial, aunque el prota, al darse cuenta de esto, también decidió activar su ataque especial. Finalmente, tras conseguirlo, observamos que Haruyuki fue capaz de ver el ataque de Taku, y gracias a esto pudo atravesar su armadura para elevarlo hasta el cielo. Taku, casi derrotado, le suplica a nuestro chico que no lo deje caer porque si no perderá todos sus puntos, aunque rápidamente se da cuenta de que es en vano suplicar, por lo que decide lanzarse hacia el vacío. Pero justo a tiempo el prota lo detiene mientras le exige que prometa que nunca intentará vencerlo en el mundo acelerado, y le ofrece convertirse en su aliado. Sin embargo, Taku, consciente de todos los errores que ha cometido, no se siente digno de aceptar su propuesta. Aún así, Haruyuki le promete que todos sus problemas tendrán solución después de que hable con Chiyuri sobre lo sucedido. De pronto, luego de llegar a tierra nuevamente, nuestro chico se da cuenta que Kuroyuki Hime se ha recuperado y por esa razón corre a darle un fuerte abrazo. Pero ella, tras agradecerle a su enamorado por protegerla, decide que ha llegado el momento de revelarles a todos la verdadera apariencia de su avatar, lo cual dejó a los presentes sin palabras. Seguidamente le pide a Haruyuki que la eleve hasta lo más alto y desde allí declara ante todos que Black Lotus ha regresado. Además, les dice que su legión Nega Nobulus pronto emergerá de la clandestinidad, lo que significa que deben prepararse para alzar sus armas para la guerra. Unos días más tarde vemos que mientras Taku se encuentra pidiendo clemencia ante el Rey Azul Bankis, nuestro chico intenta recomponer su relación con Chiyuri, quien aún está enojada con él. Ante esta situación decide no molestarla más y marcharse hacia el hospital para encontrarse con Kuroyuki Hime, a quien durante el atardecer le cuenta que tanto él como Taku fueron a la casa de Chiyuri para contarle todo lo que sucedió, lo cual provocó que ella, furiosa porque le mintieron, los abofeteó a los dos y además tomó la decisión de ya no hablarles.
Kuroyuki Hime le asegura que es algo normal que sucediera, y debido a que se siente culpable, se ofrece a hablar con ella, pero el prota le dice que no será necesario, debido a que es algo a solucionar entre amigos. Posteriormente el prota le habla sobre lo excepcional que es Taku y lo bueno que sería su incorporación a Neganobulus. Al escucharlo, ella comprende que a Haruyuki le agrada, por eso decide aceptar que se transforme en un aliado. Al otro día observamos como Taku y Haruyuki tienen un duelo de equipos para entrenar hasta que el prota llega al nivel 2. Sin embargo, al conseguir los puntos necesarios, Taku no logró detener al prota antes de que acepte subir de nivel, lo cual provocó que tan solo se quedara con 8 puntos. Ante esta situación, él decide obligarla a hacer un burst out y luego se disculpa por no advertirle que aún con los puntos necesarios no debía subir de nivel inmediatamente. Pero Haruyuki le asegura que no todo es su culpa, porque él, en lugar de hacer caso a la advertencia en pantalla, decidió ignorarla. Finalmente, antes de partir, Taku le promete al prota que encontrará pronto una solución a su problema, porque ahora mismo es peligroso que alguien lo desafíe, ya que si pierde, el programa se va a desinstalar de su Neuralink para siempre. Debido a esto, le sugiere evitar conectarse a la red global. De repente, antes de que Taku se despida, recibió un mensaje de Chiyuri, quien le exigía que tanto él como el prota vayan a su casa y que además llevaran helado. Por lo tanto, unos minutos después, mientras ella come helado que los chicos trajeron, ellos por su parte le enseñaron de lo que es capaz el Brain Burst. Y aunque en un principio sus grandes habilidades molestaron a Chiyuri, al final del día ella los perdonó y los invitó a comer sus helados. Al otro día, Haruyuki visitó otra vez a Kuroyuki Hime, aunque decidió no contarle que ya alcanzó el nivel 2, debido a que hizo una tontería y perdió una gran cantidad de puntos. Pero ella le confiesa que justamente está esperando a que él alcance dicho nivel para declarar el territorio deshabitado de Suginami como dominio de Neganobulus. Al escucharla, el prota le asegura que entonces más tarde se encargará de subir de nivel junto a Taku. Horas después vemos que el prota y Taku deciden buscar a Bouncer, a quien se conoce como el único guardaespaldas de Brain Burst, el cual lleva como nombre de su avatar Aqua Curren, y es la única persona que ayuda en los combates por equipo a los Burst Linkers cuando sus puntos caen a niveles peligrosamente bajos. Posteriormente descubrimos que los chicos deben separar sus caminos, ya que el prota tiene que revelar por sí mismo su identidad ante Bouncer, debido a que este es uno de sus requisitos para ayudarlo. Y tras llegar a la cafetería donde Haruyuki se reuniría con Bouncer, se da cuenta que él dejó una bolsa, que contiene el dispositivo en el que tiene que colocar su nombre, por lo que luego de seguir las instrucciones piensa que hasta que llegue la hora indicada pasará un momento en el baño. Sin embargo, de camino tropieza por accidente y cayó sobre la joven que es conocida como Aqua Curren, quien al ser descubierta intenta fingir que en realidad no es la persona que busca, pero al estar demasiado acorralada, no tuvo otra opción más que confesarle la verdad al prota, el cual no puede creer que su guardaespaldas era una mujer y no un hombre como sospechaba. De repente ella dice que antes de hablar con él, necesita que se vinculen a través de un cable, porque nadie puede oír su conversación. Haruyuki cree que eso es un poco innecesario porque está en un lugar público, solo que al ver la rigidez de Aqua Curren, no le queda otra opción más que aceptar su propuesta. Por otro lado, descubrimos que Kuroyuki Hime invitó a Taku hasta el hospital y nada más verlo llegar decidió acelerarse, provocando una gran sorpresa en él. Mientras tanto, en otra parte vemos cómo Chiyuri asombrada descubre que Taku decidió retirarse del club de Kendo, donde él era el mejor del país. Taku por su parte se enfrenta a Kuroyuki Hime, aunque aún no comprende por qué ella lo desafió, pero al ver que Black Lotus va en serio, no tiene otra opción más que enfrentarla. Seguidamente regresamos junto a Haruyuki, quien escucha atentamente cómo Aqua Curren le confiesa que no comprende si es alguien muy inteligente que la forzó a exponer su identidad o solo es un torpe. Él sin dudarlo le responde que tan solo es un torpe. Ella al oírlo le indica que está sorprendida de que Silver Crow se encuentre en esta peligrosa situación cuando tan solo hace un par de días atrás su porcentaje de victoria era del 70%. Nuestro chico al escuchar de que sabe sobre él se quedó en shock, aunque la joven le asegura que al parecer solamente él no está consciente de su fama en el mundo acelerado, pero también le dice que al conocerlo en el mundo real no comprende cómo es tan famoso, si tan solo es un niño torpe. Él avergonzado le confiesa que tampoco lo sabe, luego le cuenta sobre cómo acabó en esta situación crítica. Ella confiando en su palabra le dice que entonces lo ayudará a recuperar 50 puntos, y al final se presenta formalmente como Karen. Posteriormente Karen le indica al prota que deben acelerarse mientras ella busca a sus próximos oponentes, quienes tienen que sumar nivel 6 o más entre ambos para que si pierden no le quiten todos sus puntos. Y tras una pequeña búsqueda decide que lo mejor será enfrentarse a Sanduk y Nick Doll, ya que poseen nivel 3 y nivel 4 respectivamente. Por lo tanto, con sus oponentes ya elegidos, Karen advierte al prota que no pueden perder, y luego desafía a sus contrincantes. A continuación podemos ver cómo en el escenario del bosque corrosivo, nuestro chico y Karen se disponen a enfrentar a los otros Burst Linkers. Por otro lado, Kuroyuki Hime le revela a Taku que este duelo es para comprobar su fuerza, ya que tiene los puntos necesarios para soportar una derrota ante él, aunque
que también quiere averiguar por qué abandonó el torneo de Kendo. Él le dice que lo abandonó porque ha cometido un crimen y necesita resolver las cosas antes de continuar con su vida. Kuroyuki Hime le consulta si está pensando en perderlo todo para redimir sus pecados y así luego desinstalar Brain Burst por su cuenta. Taku le confiesa que ese es justamente su plan, porque es el único camino que le queda, pero ella, mientras orgullosa lo ve prepararse para pelear, le asegura que ese no es el camino correcto, porque está aplastando sus sentimientos y además no está pensando en sus amigos. Posteriormente nos trasladamos junto al prota, quien trabajando en equipo con Karen intenta derrotar a Nick Doll, aunque eso es algo difícil porque ella controla la electricidad y eso es una gran desventaja para él, debido a que los colores Silver tienen una buena conductividad eléctrica. Sin embargo, recibir tanto daño le permitió a nuestro chico activar su habilidad de aviación, con la cual provocó gran daño en su contrincante, quien fue salvada por su compañero Sandut, quien ahora le asegura a sus rivales que van a ser derrotados. De regreso con Taku, observamos cómo intenta derrotar a Kuroyuki Hime, la cual le ordena que no vaya a desinstalar el programa solamente porque le recuerda sus crímenes, aunque él no está conforme con lo que dice y decide atacar con todo lo que tiene. Mientras tanto podemos ver cómo el prota se encuentra en problemas por culpa del ataque combinado de sus enemigos. Ante esta situación, Aqua Current decide intervenir utilizando su cuerpo de agua pura para aislar el ataque eléctrico de Naked Doll, y gracias a esto Haruyuki consiguió conectar una poderosa patada que acabó con sus contrincantes. Finalmente, tras terminar con el combate, nuestro chico intenta ser amigable con Karen, aunque para su sorpresa ella le revela que el pago por sus servicios es quitarle todos sus puntos, ya que gracias a estar conectados por cables pueden realizar todos los combates sucesivos que necesite. Pero aún en una situación de peligro, Haruyuki mantiene la calma y le asegura que no piensa luchar contra ella, porque no quiere pelear contra alguien en quien confía. Karen, al oírlo, le revela que solo estaba bromeando con él, debido a que lo quería intimidar porque lo considera alguien indefenso, aunque ahora se dio cuenta de que eso no funcionó. Por lo tanto, utilizando su movimiento Memory Leak, decide tomar los recuerdos que el prota tiene sobre ella, debido a que aún no es tiempo de que se reúnan, porque de lo contrario interferiría en su camino. Unos minutos después comprobamos que su plan funcionó, porque Haruyuki despierta en la cafetería sin saber qué estaba haciendo allí. Por otra parte, Taku, luego de su combate contra Black Lotus, regresó a su hogar y descubrió que hace poco tiempo Chiyuri estuvo allí para devolverle sus cosas, lo que le provocó un poco de tristeza. Aún así, le dice a su madre que hay algo que debe saber. Al día siguiente observamos al prota caminando hacia el colegio, en donde Chiyuri lo estaba esperando, pero tras encontrarse, ambos quedaron en shock al ver que Taku fue transferido a su colegio, aunque eso les causó una gran felicidad. Días después nos dirigimos junto al prota, quien se encuentra entrenando con la intención de volverse más rápido y fuerte para poder proteger a Kuroyuki Hime, quien por otro lado nos cuenta cómo legiones para poder controlar distintas áreas deben enfrentarse los sábados a la tarde en combates conocidos como batallas territoriales, en los cuales dos equipos que estén igualados en número y sin importar su nivel tienen que mantener un promedio de victoria del 50%. Mientras tanto, vemos como Taku, Kuroyuki Hime y Haruyuki se enfrentan a otro equipo utilizando la estrategia ganadora que depende solamente de nuestro chico, quien, confiado en sus habilidades, decide acabar en primer lugar con el punto de apoyo del equipo enemigo utilizando sus habilidades de aviación, pero se llevó una gran sorpresa cuando fue emboscado por uno de sus contrincantes, el cual asegura que ahora que conocen sus habilidades es más fácil enfrentarlo. A continuación nos trasladamos a la escuela de Haruyuki, a quien vemos sufrir un disparo en la cabeza mientras entrenaba, lo cual le provocó la desconexión del mundo acelerado y un intenso dolor. Sin embargo, de pronto Chiyuri, quien justo caminaba cerca de los baños, se acercó a él cuando escuchó un fuerte grito porque quiere comprobar que se encuentre bien. Más tarde, el prota, reunido con sus amigos y de camino a casa, les cuenta que comenzó a entrenar más porque desde que llegó al nivel 4 se quedó estancado, lo cual a su vez provoca que no puedan expandir el territorio de Neganobulus. Taku, al escucharlo, le dice que aún así no tendría que utilizar parches ilegales para entrenar, porque no está seguro de lo que podría pasar si sobrepasa los límites de su tolerancia al dolor. Ante su respuesta, nuestro chico furioso le indica que sin la habilidad de aviación, Silver Crow es un simple luchador de cuerpo a cuerpo vulnerable. Debido a esto, decidió aprender a evitar el fuego antiaéreo, pero mientras Taku intentaba hacerlo comprender que para aprender eso, antes debe tomarse un tiempo para practicar, Chiyuri los interrumpió molesta porque desde que salieron del colegio están hablando sobre su juego, y debido a esto les dice que para compensarla tienen que invitarla a comer helados de Enjilla. Más tarde, Haruyuki regresó a su hogar pensando solo en cómo quiere volverse más fuerte, aunque nada más ingresar se percató de la extraña
extraña presencia de una niña muy bonita que lo llama hermano. Él no puede creer que eso sea verdad y piensa que le instalaron alguna trampa en su Neurolinker, pero tras quitárselo descubrió que todo era real. La pelirroja por su parte le pregunta si ya se olvidó de ella y se presenta como Saito Tomoko de Nakano. Seguidamente le dice que cree que son primos segundos, aún así le pide que sea amable con ella sin importar que sea joven e inexperta. Ante esta situación el prota decide escuchar el mensaje que su madre le dejó y allí descubrió que Saito es la hija de uno de sus parientes que se quedará por algunos días, lo que significa que ahora él tiene que encargarse de cuidarla hasta que su madre vuelva del viaje de negocios. Unas horas después, mientras él tomaba un baño e intentaba recolectar información sobre su prima, la joven ingresó al baño porque estaba cansada de esperarlo. Y por más que en un principio Haruyuki se puso muy nervioso, al ver una foto antigua se percató de que ella en realidad es una nueva Burst Linker, ya que ahora ella es 10 veces más linda que antes. Ella al escucharlo cambió su actitud rápidamente, lo cual le permitió a nuestro chico preguntarle si falsificó el correo de su madre y de Saito solo con la intención de usarlo para hackear a su maestra de legión. Pero la joven muy enojada le dice que deje de hablar tonterías y se presenta como Scarlet Rey, mientras le promete que lo hará pagar por insultarla. Aunque al intentar huir del baño se resbaló y acabó sobre los brazos del prota, quien por querer ayudarla le tocó sus pechos. Esta situación provocó que ambos se pusieran muy nerviosos y que Scarlet Rey salga corriendo del lugar. Y tras su partida, Haruyuki se quedó pensando si es que ella forma parte de la Legión Roja, por lo que sin dudarlo decidió llamar a Kuroyuki Hime para informarle de la situación, aunque ella al escucharlo le revela que estuvo ante el segundo Rey Rojo. De pronto Scarlet Rey irrumpió en el baño para desafiar al prota a un duelo, quien dentro del mundo acelerado no puede creer que esté a punto de enfrentar a alguien tan poderoso. Sin embargo, sin tener otra opción, tomó la decisión de enfrentar a Scarlet, aunque como podemos ver, eso es más complicado de lo que pensó en un inicio, debido al gran poder que el Rey Rojo posee. Por lo tanto, tras un pequeño combate donde Haruyuki creía poder ganar, su esperanza desapareció al ser derrotado fácilmente. Seguidamente Scarlet, antes de acabar con él, le pide que la deje conocer a su maestra de legión en persona. Al otro día Haruyuki se reunió en la escuela con Kuroyuki Hime para contarle sobre su combate con el Rey Rojo y sobre su petición. Ella luego de escucharlo no comprende por qué Scarlet quiere conocerla. Por esa razón, el prota le revela que la joven pelirroja le aseguró que hablarían de su objetivo cuando se conozcan en persona. Al día siguiente, debido a la preocupación que causó el Rey Rojo, tanto Haruyuki como Kuroyuki Hime se reunieron con Taku para hablar sobre la situación. Él les dice que, aunque no poseen los datos suficientes para deducir qué es lo que planea el Rey Rojo, aunque sí está seguro de que si no hubieran descubierto su identidad, Scarlet habría aprovechado la ocasión para intentar seducir al prota y así obligarlo a unirse a su legión. Kuroyuki Hime cree que eso es estúpido, porque ni siquiera Haruyuki caería en algo así, aunque al percatarse de que él sí lo haría, se retracta de sus palabras y le advierte que ni se le ocurra hacer algo tan tonto como cambiar temporalmente de legión, ya que si lo hace quizás sea atacado con el ataque del juicio final, Judgment Blow, el cual es un movimiento otorgado a los maestros de legión con el único propósito de ejecutar a los suyos. Taku al oírle le indica al prota que ella tiene razón, porque si por solo un momento se hubiera unido a la Legión Roja, Scarlet tendría el control total sobre su vida y la muerte de Silver Crow, lo que significa que podría haberlo obligado a hacer muchas cosas bajo amenaza. Finalmente, Kuroyuki Hime decide aceptar hablar con el Rey Rojo, por eso le pide a nuestro chico que se encargue de arreglar la reunión. Posteriormente, el prota y Kuroyuki Hime se marchan hacia el hogar de nuestro chico, debido a que se reunirán con el Rey Rojo en su habitación. Sin embargo, al llegar, Haruyuki descubre que Scarlet encontró su colección secreta de videojuegos y ahora está utilizándolos sin parar. Pero ella, viendo que el prota regresó, lo tranquiliza diciendo que por más que ingresó a su habitación, no tocó la colección especial de material para adultos que esconde allí. Y mientras Haruyuki se moría de la vergüenza, Kuroyuki Hime dio un paso adelante para presentarse ante Scarlet Rey. Unos minutos después observamos como Taku también llegó a la casa del prota y se encontró con una escena un poco bizarra, en donde Haruyuki estaba llorando de desesperación mientras las chicas lo esperaban a él para comenzar a hablar. Por lo tanto, con la llegada de Taku, las presentaciones formales empezaron. Debido a esto, los chicos descubrieron que el Rey Rojo se llama en realidad Kousuke Yuniko. Seguidamente, Taku le preguntó al Rey Rojo cómo descubrió la identidad del prota, a lo que ella les cuenta que hizo un gran trabajo de inteligencia al observar todos los alumnos de las distintas secundarias de Suginami, lo que claramente le consumió muchos Burst Points. Al escucharla, Kuroyuki Hime le consulta por qué deseaba encontrar tanto a nuestro chico, y de forma burlona le pregunta si es debido a que le gusta demasiado. Pero Yuniko, furiosa, le responde que eso no es así, ya que solo quiere a Silver Crow, porque necesita que le preste sus alas para probar la habilidad de aviación, ya que quiere destruir la armadura de la calamidad. Kuroyuki Hime al oírla le dice que eso es una estupidez, porque dicha armadura ya fue destruida, y además les revela que ella misma fue quien lo confirmó cuando vio el último Cron Disaster ser
derrotado. El Rey Rojo, muy molesto, le indica que ahora apareció nuevamente. Debido a esto, ella le pide al prota, quien estaba muy confundido, que traiga 2 cables para que pueda enseñarle de lo que están hablando. Posteriormente vemos como todos los presentes se conectan a través de un cable y son trasladados por Kuroyuki Hime a una película de realidad virtual, extraída directamente de sus recuerdos de hace 2 años. El Rey Rojo, al descubrirlo, le pregunta si los llevó hasta una repetición de la lucha entre los 7 reyes de color puro y el cuarto Crown Disaster, a lo que ella responde que sí, mientras los acerca hacia el combate. Durante el camino, ella les cuenta que Crown Disaster es un legendario Burst Linker que existía hace 7 años en los primeros días del mundo acelerado, el cual luchó cruelmente y con su impresionante poder ejerció una tiranía absoluta, hasta que los Burst Linkers de más alto nivel se unieron para derrotarlo. Pero tras ser derrotado, Crown Disaster maldijo al mundo acelerado con un ensordecedor grito prometiendo que lo corromperá volviendo una y otra vez a la vida. Kuroyuki Hime le asegura que sus palabras fueron ciertas, porque aún siendo eliminado del mundo acelerado, su armadura reforzada persistió, y no solo eso, ya que dicha armadura poseyó a uno de los Burst Linkers que se encontraba cerca para transformarlo en un asesino despiadado en una sola noche. Y aunque lograron derrotarlo, lo mismo ocurrió una y otra vez, 3 veces más, lo que les permitió aprender que la armadura de la calamidad no desaparecerá incluso si derrotan al que ha sido poseído. Finalmente, luego de un largo recorrido por el campo de batalla, ella les enseñó al cuarto Crown Disaster, el cual se encontraba luchando en contra del Rey Verde Green Grandi, o también conocido como Defensa Invulnerable. Pero aún así, con su imponente nombre, todos quedaron asombrados al ver que casi es derrotado por el Crown Disaster, lo que no sucedió gracias a que Kuroyuki Hime intervino. A continuación, ella los trajo de regreso al mundo real, en donde Yuniko, muy enojada, le cuestiona que los reyes hayan confirmado correctamente la destrucción de la armadura, debido a que está segura que ahora apareció un quinto Crown Disaster y está al acecho. Kuroyuki Hime le pregunta cuál es el nombre del quinto, creyendo que se trata de uno de los reyes, pero ella le revela que en realidad se trata de un miembro de la Legión Roja, conocido como Prominence, y que su nombre original es Cherry Rook. Yuniko les dice que él era un chico bueno que aún sin una habilidad llamativa, con trabajo duro logró llegar al nivel 6, aunque tras ser consumido por la armadura de la calamidad, ahora se la pasa atacando a los miembros de las otras regiones, rompiendo así el tratado de no agresión, por lo que ha pensado en utilizar Judgment Blow, aunque apenada le confiesa que no es capaz de golpearlo, ya que al ser un ataque de corto alcance no lo puede utilizar, porque su especialidad son los ataques a larga distancia. Sin embargo, cree que si Haruyuki atrapa al Crown Disaster, que parece poder volar, todo sería más sencillo. El prota, al escucharla, se niega rotundamente, hasta que Kuroyuki Hime le dice que en realidad sería una buena oportunidad para obtener experiencia. Taku, por su parte, le advierte que quizás podría ser una trampa y le recuerda que el objetivo de su grupo es alcanzar el nivel 10, lo que implica que los demás reyes sean sus enemigos. Yuniko, al oírlo, se molesta con él y le pregunta si es el Cuatro Ojos al que llaman profesor. Mientras tanto, les dice a todos que no planea traicionarlos, ya que además si lo hiciera, podrían buscarla en el mundo real en cualquier momento. Kuroyuki Hime les asegura que sus pensamientos son correctos, y como considera que enfrentar al Crown Disaster será una buena oportunidad para el prota, le consulta qué ofrece a cambio de que ellos la ayuden, a lo que ella responde que les ordenará a sus chicos que los dejen en paz en el territorio Tsunigami. Ante esta situación, Kuroyuki Hime acepta el trato y le pregunta cómo localizar a su enemigo. Yuniko le dice que lo estuvo rastreando, por eso es probable que al día siguiente, durante el atardecer, tengan que enfrentarlo. Finalmente, tras acordar los pasos a seguir, tanto Taku como Kuroyuki Hime se disponen a marcharse a su hogar, aunque ella, al descubrir que Yuniko pasará la noche en casa del prota, se pone celosa y decide también quedarse. Al día siguiente, Haruyuki disfruta de su nueva vida rodeado de 2 hermosas chicas, pero su fantasía es interrumpida cuando Yuniko, furiosa, lo reprende por pensar en cosas raras. Kuroyuki Hime, celosa, lo aparta y antes de irse, le advierte a Yuniko que espera que no tenga problemas encontrando al Crown Disaster. Más tarde, Taku y Haruyuki proponen a Kuroyuki Hime instalar Brain Burst en Chiyuri, quien se siente excluida. Kuroyuki Hime menciona que el único requisito real es haber nacido con un Neurolink, pero advierte que su estado físico es un riesgo. Además, explica que el derecho de convertir a alguien en hijo, entre comillas, solo puede usarse una vez, lo que genera un vínculo fuerte entre el progenitor e hijo. Sugiere que Taku sea el progenitor de Chiyuri, aunque advierte que no será tan fácil como creen. Al volver a casa, Haruyuki se encuentra a Yuniko y le pregunta si odia a Kuroyuki Hime por haber matado al anterior Rey Rojo. Yuniko niega sentir odio y en cambio agradece lo sucedido, ya que gracias a ello se convirtió en el Rey Rojo. Sin embargo, le advierte que no repita lo que acaba de escuchar. Luego le confiesa que el mundo acelerado está estancado por el tratado de no agresión y que se siente culpable por lo sucedido con Cherry Rook. Dándose cuenta que ha hablado de más, trata de alejarlo, pero Haruyuki, conmovido, le asegura que ella no tiene la culpa y que lo más
más triste de un juego sin final es que eventualmente todos lo abandonan. Le revela que si Brain Burst tiene un final, lo encontrará sin importar perder sus poderes. Yuniko, tocada por sus palabras, se enoja al notar que él ha estado sosteniendo su pie todo el tiempo y le da un golpe. Más tarde, con el equipo reunido, Yuniko informa que encontró a Cherry Rook y que probablemente cazará en Ikekiburo. Kuroyuki Hime decide viajar por el mundo acelerado y gastar 10 puntos para alcanzar el punto clave. Al conectarse a la red global y usar un Limit Burst, llegan al campo neutral ilimitado, un sitio donde cazaron la armadura de la calamidad en el pasado. Antes de la cacería, las chicas discuten sobre quién volará con Haruyuki, pero al final deciden que él transporta a todos juntos. Mientras vuelan, ven a las bestias del campo neutral ilimitado, usadas como eventos de caza. Kuroyuki Hime explica que estas batallas son la única forma legal de subir de nivel, ya que los duelos a muerte están prohibidos en las zonas controladas por las legiones, aunque algunos cazan Burst Linkers en este territorio. De repente son atacados por el Chrome Disaster, obligándolos a aterrizar, o eso creían. Pronto descubren que en realidad cayeron en una trampa de Yellow Radio, el Rey Amarillo y su legión. Atónitos, no entienden cómo llegaron allí, pero Yuniko lo tiene claro. Todo fue planeado por Yellow Radio. El Rey Amarillo recibe a los protagonistas con una sonrisa, fingiendo sorpresa ante las acusaciones de Yuniko. Sin embargo, ni ella ni sus compañeros le creen, ya que según los cálculos de Haruyuki, no hay forma de que los encontraran sin ningún plan previo. Aún así, Yellow Radio se hace la víctima, alegando de que estaban buscando a alguien de la Legión Roja para que responda por romper el tratado de no agresión. Haruyuki sospecha que él fue quien ocultó la armadura de la calamidad y luego se la dio a Cherry Rock para traer a Yuniko. Mientras tanto, Yellow les recuerda que según el tratado tiene derecho de elegir a un miembro de la Legión Roja para que pierda todos sus puntos como castigo. Él, fingiendo sorpresa, les dice que es una increíble coincidencia que justamente ese miembro sea Scarlet Rain, la líder de la Legión Roja. Pero Yuniko le recuerda que también existe otra opción. Si el maestro de la Legión castiga al infractor, puede evitar la penalización. Yellow Radio, sin inmutarse, menciona que ella ya falló una vez y que sin garantías de éxito en un nuevo intento, no le queda otra opción más que castigarla a ella directamente. Dándose cuenta del peligro, Haruyuki sugiere desconectarse para reorganizarse, pero Yuniko lo detiene, ya que para salir deben alcanzar un Leaf Point, el cual casualmente está detrás de la Legión Amarilla, por lo que ahora no tienen otra opción más que luchar, aunque Yuniko le dice al prota que no debe preocuparse demasiado, porque Yellow Radio hizo malos cálculos al creer que solo se enfrentaría a uno de los reyes. Pero Yellow Radio, al oírla, le demuestra que sí estaba preparado por si Kuroyuki Hime decidía intervenir. Seguidamente lanza hacia el campo de batalla una película de sus recuerdos, en donde se puede ver cómo Black Lotus asesinó al anterior Rey Rojo, traicionando su confianza. Dicho recuerdo provocó un colapso en Kuroyuki Hime, quien sin poder decir nada cayó inconsciente al suelo, lo cual causó felicidad en Yellow Radio, quien decidió reírse de que sea tan débil mientras le ordena a su gente prepararse para atacar. Y debido a esta peligrosa situación, Taku sugiere que se retiren hasta un Leaf Point, por lo tanto, ahora nuestros chicos intentan atravesar el ataque enemigo para alcanzar un punto seguro. Sin embargo, cuando estaban cerca de conseguirlos, Yellow Radio lanzó un ataque que afecta a todo el campo de batalla, lo cual dificultó al extremo la huida de nuestros chicos. Pero aún así, con todas las estadísticas en su contra, Haruyuki se dispuso a activar su habilidad especial de aviación, aunque a cambio de la vida de Taku, quien lo dejó todo para proteger al prota y a su maestra. Yuniko, por su parte, al observar cómo Taku se sacrificó por ellos, le dice al prota que ahora no puede huir, y como él tampoco planea abandonar a sus amigos, ambos deciden enfrentar al Rey Amarillo y a sus luchadores. A continuación vemos cómo Yuniko y Haruyuki trabajan en equipo con la intención de destruir al mayor número de enemigos, aunque poco a poco todo comenzó a complicarse debido a la astucia de los miembros de la Legión Amarilla, quienes al inmovilizar al prota, lograron acercarse mucho a Yuniko y desarmar su fortaleza. Sin embargo, cuando las cosas estaban muy difíciles para nuestro chico, de repente Kuroyuki Hime recuperó la conciencia y desplegando un gigantesco poder destruyó a los idiotas que intentaban desmantelar al Rey Rojo. Seguramente, sin dudarlo ni un poco, se lanzó a por Yellow Radio, mientras que Haruyuki se dispone a destruir la señal de interferencia que detiene los ataques de Yuniko. Por lo que al conseguirlo, Yuniko logró destruir una gran cantidad de enemigos fácilmente. Posteriormente, tanto ella como Haruyuki observan asombrados el duelo entre Yellow Radio y Black Lotus, ya que es la primera batalla en serio entre Burst Linkers de nivel 9. Pero para sorpresa de todos en el campo de batalla, antes de que Yellow Radio lance su ataque especial, fue atravesado por Chrome Disaster. Yuniko no puede creerlo, la armadura de la calamidad ya se ha activado, aunque según sus cálculos, todavía tenían un día para evitarlo. Mientras tanto, Yellow Radio, tras recibir un ataque, usa una habilidad especial para desaparecer, escapando de su destino. Sin embargo, la armadura de la calamidad, lejos de alegrarse, comienza a devorar a los Burst Linkers a su alrededor, obligando a Yellow Radio a ordenar la retirada de sus soldados.
El prota, por su parte, muy aterrado y viendo cómo todo se fue al demonio, se pregunta si ahora todo depende de que él lo inhabilite para que el Judgment Blow sea liberado. Pero antes de reaccionar, Kuroyuki Hime se lanza sin dudarlo contra el Crown Disaster. Al verlo paralizado, ella le recuerda que un Burst Linker sin voluntad de lucha no puede controlar su avatar, y le confiesa su propio miedo, no a su enemigo, sino a su deseo de victoria. Por lo tanto, después de un discurso motivador en donde le hace ver al prota sus propios defectos y le recuerda el fuerte lazo que los une, regresó al combate. Sus palabras devuelven la determinación a Haruyuki, quien al ver a su maestra en peligro, decide lanzarse contra Crown Disaster sin importar el resultado. Pero justo cuando estaban listos para atacar, Yukino los traiciona. Le dice a Haruyuki que fue un ingenuo al creer que eran aliados, y le advierte que no puede confiar en nadie en el mundo acelerado. Luego le asegura que se encargará de Crown Disaster y después de ellos, sugiriéndole que huya si no quiere ser desterrado. Se acerca lentamente a Crown Disaster para darle el golpe final, pero para su sorpresa, aún no estaba acabado. Kuroyuki Hime le revela a nuestro chico que Yukino es la hija de Cherry Rook, y que a pesar de su actitud, desea confiar en el vínculo entre Burst Linkers progenitores y sus hijos. Le suplica que la ayude. Haruyuki, decidido, golpea a Crown Disaster para liberar a Yukino, pero ella insiste en que deje de ser tan ingenuo. Sin embargo, Haruyuki le entrega su arma para que acabe con su progenitor como rey. Antes de hacerlo, Crown Disaster intenta escapar a Leaf Point para desconectarse, por lo que nuestro chico, tras asegurarse de que esta vez sí disparará, se lanza por su enemigo con la intención de detenerlo hasta que su compañera los alcance. Aunque al perseguirlo descubre que será un poco más difícil de lo que pensaba, debido a que el Crown Disaster utiliza una especie de cables para anclarse a la superficie y así trasladarse a mayor velocidad. Haruyuki, al darse cuenta, sabe que ahora debe acelerarse mucho más de lo normal, y gracias a que lo consiguió, pudo interceptar uno de los cables de su enemigo para después estrellarlo contra un edificio. Sin embargo, esto le da a Crown Disaster la oportunidad de atraparlo y acercarlo lo suficiente para destruirlo. Haruyuki activa su habilidad especial y con gran determinación logra contrarrestarlo. En ese instante, ve el verdadero avatar del Crown Disaster, quien intenta justificar sus acciones, alegando que solo quería ser más fuerte al igual que él. Haruyuki, al escucharlo, le asegura que eso no justifica todas las muertes que causó, ya que incluso quiso devorar a Yuniko, su propia hija, obviamente dentro del juego. Recordemos que en la vida real todos son niños o adolescentes. Consumido por la ira, lo estrella contra el suelo, destruyendo la armadura de la calamidad. Yuniko, asumiendo su rol de rey, elimina al Burst Linker que rompió las reglas. Minutos después, Yuniko revela su historia a Haruyuki. Ella y Cherry Rock asisten a una escuela para huérfanos. Siempre se aisló en los juegos de realidad virtual hasta que Cherry Rock, 2 años mayor, le presentó Brain Burst y se convirtió en su maestro y protector. Pero todo eso cambió cuando ella logró alcanzar el nivel de su maestro e incluso superarlo, lo cual provocó que al tener el nivel 9, sus responsabilidades sean aún mayores, y debido a esto, poco a poco dejó de prestarle atención a su amigo e incluso en la vida real. Sin embargo, sin darse cuenta, lo empujó a sucumbir ante la tentación de la armadura de la calamidad, porque quería saciar su deseo de permanecer siempre al lado de su hija. Nuestro chico la escucha y le aconseja que en lugar de lamentarse, busque a Cherry Rock en la vida real y reviven su amistad, como ellos lo han hecho a pesar de estar en legiones opuestas. Pero Yuniko, sonrojada, le dice que no sueñe con ser su amigo, solo su subordinado. De pronto, Taku, el cual sorprendentemente aún está vivo, y Kurohime los interrumpen con la intención de recibir el agradecimiento de Yukino, lo cual claramente no sucedió. Seguidamente, todos observan asombrados una transmisión en el campo de batalla, ya que el campo neutral ilimitado pertenece al elemento caos, solo que al ya no existir dicho caos, ahora el terreno es un poco más alegre. Pero tras acabar de apreciar el nuevo terreno, Kuroyuki Hime les recuerda a todos que deben revisar sus inventarios para que la persona que tenga la armadura de la calamidad se deshaga de ella, aunque rápidamente descubren que ninguno la tiene, por lo que piensan que esta vez desapareció para siempre. Aunque minutos después vemos que en realidad la armadura se ha pegado a nuestro chico, quien tiene pequeñas alucinaciones a las cuales no les da importancia. Al día siguiente nos trasladamos a la casa del prota, donde Yuniko le cuenta que ya informaron a los otros 5 reyes de que ellos se encargaron del Crown Disaster, y apenada le revela que intentó plantear la cuestión de que Yellow Radio tomó la armadura en el pasado, solo que al no tener pruebas no le creyeron. Finalmente le informa que logró hablar con Cherry Rock en la vida real, y muy feliz le dice que al ya no ser un Burst Linkers, su relación de amistad volvió a ser como era en el pasado. Unos días más tarde nos dirigimos a la casa de Chiyuri, donde Haruyuki y Taku intentan instalarle el Brain Burst a su amiga, pero antes le advierten sobre la gran responsabilidad que conlleva tener el poder del programa. Sin embargo, ella les asegura que ni siquiera piensa en el poder que el programa puede otorgar, ya que solo quiere enseñarles que los juegos también están diseñados para ser disfrutados y no tomárselos tan en serio como lo hacen. Por lo tanto, unos minutos después, tras finalizar la instalación del programa, los chicos no pueden
pueden creer que se haya instalado con éxito en Chiyuri. A continuación, luego de varios días, observamos que durante un día muy lluvioso, Chiyuri abrió una puerta trasera en su servidor para que Haruyuki pueda conectarse a la red local de su casa. Al ingresar, el prota descubre que los padres de Chiyuri le obsequiaron más espacios de almacenamiento, lo cual le permitió expandir su mundo virtual. Debido a esto, muy emocionado le suplica que también le deje crear cosas en el lugar, aunque ella se niega, porque sus gustos son muy distintos. Posteriormente, mientras ella lo utiliza de almohada, le confiesa que aún no ha tenido la pesadilla necesaria para crear su avatar de duelo en Brain Burst. El prota le dice que quizás es porque jamás ha tenido experiencias traumáticas en su vida, ya que esos traumas son necesarios para que el programa fabrique su avatar basándose en sus debilidades, y mientras se recuesta plácidamente sobre él, consigue quedarse dormida, lo que alegró mucho al prota. Al otro día, los chicos asisten a la asamblea de bienvenida para los nuevos alumnos. Allí, Kuroyuki Hime es la encargada de brindar el discurso para recibirlos, lo cual dejó fascinado a nuestro chico, aunque de repente tanto él como sus compañeros Burst Linkers se percataron de que Kuroyuki Hime detectó algo extraño y terminó el discurso abruptamente. Más tarde, Haruyuki le cuenta a Taku que la reacción de su maestra fue debido a que entre los nuevos alumnos hay otro Burst Linker. Al oírlo, Taku sugiere que lo mejor será investigar para descubrir la identidad de dicho individuo, pero antes de acelerarse, fueron interrumpidos por Chiyuri, quien los regaña por querer escabullirse tan rápido al mundo acelerado. Además, les recuerda que ella también quiere participar, por lo que sin dudarlo los chicos decidieron retar a un duelo a Chiyuri, para que además de ingresar al mundo acelerado puedan conocer su avatar de combate. Seguidamente podemos ver que los chicos se asombraron al ver el avatar de su amiga, quien fue nombrada Limebel, aunque rápidamente se encontraron en su misión de encontrar al nuevo Burst Linker, solo que sorpresivamente en la lista del servidor local no aparece ningún individuo a excepción de ellos y Kuroyuki Hime. Ante esta situación, Chiyuri sugiere que entonces, para aprovechar el tiempo, descubran qué habilidades especiales tiene su avatar, y tras destruir algunos elementos de su alrededor, ella consigue llenar su barra de ataque especial, lo que le permitió lanzar su movimiento troncal, aunque al hacerlo se quedó muy decepcionada porque aparentemente no hace nada, pero Taku, siendo el más inteligente de los tres, se dio cuenta que en realidad su ataque sirve para curar los HP, lo que la transforma en una healer, o sea, en una curadora. Más tarde, Haruyuki se reunió con Kuroyuki Hime para contarle sobre la habilidad de Chiyuri, a lo que ella, al igual que Taku, le advierte que debe guardar el secreto sobre que descubrieron una healer, porque si no todos los Burst Linkers de Tokio se reunirán en Suginami para encontrarla, ya que desde la creación del mundo acelerado solo aparecieron dos Burst Linkers con habilidades curativas, entre los cuales se encuentra uno de los reyes. Pero Kuroyuki Hime apenado le confiesa que no quiere hablar sobre eso, debido a que no quiere provocarle ni el menor interés en esa persona, porque teme que pueda tentarlo a cambiarse de legión. Por otro lado, Taku le explica a Chiyuri sobre las legiones, a lo que ella le dice que se unirá a la misma que ellos, porque solo quiere compartir aventuras con sus amigos como lo hacían antes. A continuación regresamos con el prota, el cual descubre que Kuroyuki Hime se irá de viaje escolar a Okinawa, lo que significa que ahora él está a cargo de proteger la legión hasta que ella regrese. Al día siguiente nos dirigimos hacia un torneo de práctica de Kendo en el cual Taku compite, aunque durante el mismo un participante de nombre Naomi llamó la atención tanto de él como del prota, ya que sospechan que es un Burst Linker, pero para sorpresa de nuestro chico, por más que lo intentó no consiguió averiguar su identidad, porque no aparece en la lista de conectados en el mundo acelerado, y debido a esto, al igual que Taku, siente mucha preocupación de que algo extraño está sucediendo. Más tarde durante la cena, Haruyuki le consulta a su amigo si pueden confirmar que Naomi es un Burst Linker, ya que en el momento que parecía que se aceleró, él también lo hizo, aunque no logró encontrar su nombre en la lista de emparejamiento para un duelo. De pronto su conversación fue interrumpida por Chiyuri, quien regaña a nuestro prota porque ya le dijo varias veces que debe de dejar de pedir comida rápida y en su lugar tiene que comenzar a preparar su propia comida. Pero mientras el prota intentaba excusarse por no haber cocinado, ella le revela que como esperaba que no lo hiciera, consiguió que su madre cocinara un poco de lasaña, lo cual minutos después descubrimos que dejó fascinados a los chicos por tener un gran sabor. A continuación todo el grupo empieza a hablar sobre sus pensamientos de que Naomi sea otro Burst Linker, y gracias a esto Haruyuki se percata de que quizás él utiliza el movimiento que Kuroyuki Hime usó para salvarlo de Araya, ya que parecía como si estuviera acelerado en el mundo real. Pero como Chiyuri no comprende a qué se refiere, Taku le explica que es un comando prohibido que solo puede ser utilizado por Linkers de nivel 9, y que además consume el 99% de los puntos del usuario. Ella al oírla queda totalmente sorprendida hasta que nuestro chico la tranquiliza diciendo que solo existen 7 personas que alcanzaron el nivel 9, y cree que ninguna de ellas estaba justo en el torneo. Además, les indica a sus compañeros que aun si Naomi tendría el nivel 9, no habría manera de que use el 99% de sus puntos en un combate de práctica. Taku le responde que está en lo correcto. Debido a eso piensa que
quizás está utilizando un comando de nivel más bajo que el Physical Full Burst, el cual es llamado Physical Burst. Seguidamente, sin previo aviso, le enseña a sus amigos de lo que está hablando, y esto los dejó totalmente asombrados, ya que aunque su cuerpo real no se acelera, sí lo hace su conciencia en un porcentaje de 10 veces más rápida solo por unos 3 segundos. Por lo que muy triste les dice que gracias a este comando es muy sencillo conseguir fascinantes resultados en las distintas actividades deportivas, tal como lo hacía en el Kendo, lo que significa que Naomi Seiji es justo como él hace un año. Debido a esto, cree que no tiene ningún derecho de quejarse por perder. Chiyuri al escucharlo le da un fuerte golpe porque él hacía trampa con la intención de ganar torneos para hacerla feliz a ella, mientras que Naomi solo pelea por sí mismo. Finalmente los chicos consiguen animar a Taku y el prota sugiere que lo mejor ahora sería que se concentren en descubrir cómo Naomi se esconde de la lista de emparejamientos para que de una vez por todas puedan darle una paliza en un duelo. Al otro día nuestro chico se reunió con Kuroyuki Hime para hablar sobre Naomi, ya que por más que no tiene pruebas, cree que él se aceleró, solo que no entiende cómo hace para ocultarse en la lista de emparejamiento. Ella le dice que quizás utiliza algún programa ilegal para hacerlo, aunque eso no es tan importante, porque lo crucial es averiguar cuáles son sus objetivos. Sin embargo, como ella a partir del día siguiente estará fuera de la escuela por una semana, necesita que ellos se encarguen de Naomi. Nuestro chico al oírla le asegura que así lo harán. Seguidamente, Kuroyuki Hime le indica que ahora que descubrió el Physical Burst, no le prohibirá que lo use, aunque sí le advierte que en Neganobulus está totalmente prohibido convertirse en un héroe deportivo. Al escucharla, Haruyuki le promete que no lo usará, porque no considera conveniente el intercambio de puntos por tan solo 3 segundos. Unos días después, el prota recibe un correo de Taku, quien le cuenta que averiguando sobre la vida de Naomi y revisando los álbumes de graduación, descubrió a un estudiante 3 años mayor que ellos, el cual se llamaba Naomi Yuichi, lo que significa que quizás sea el hermano del Naomi que investiga, y que además es probable de que también sea su progenitor. El prota al ver la foto del sospechoso le dice a Taku que es extraño que un graduado de hace 3 años sea un Burst Linker, ya que no conoció en el mundo acelerado a nadie mayor que Kuroyuki Hime, lo cual le hace sospechar que quizás su sospechoso no sea realmente un Burst Linker. Aunque al día siguiente, mientras espiaba a Naomi, vio una escena totalmente sospechosa que confirmaron sus teorías, solo que ahora debe concentrarse en recolectar pruebas que comprueben que es un Burst Linker. Pero mientras lo perseguía se equivocó de baño y acabó junto a Chiyuri, quien recientemente terminaba de bañarse. Ella, al percatarse de que él se equivocó y al escuchar que más chicas ingresan al baño, decide ocultarlo junto a ella, sin importarle que su cuerpo desnudo esté sobre Haruyuki, ya que si lo encuentran en esta situación, lo más probable es que lo expulsen. Mientras tanto, el prota se da cuenta de que fue engañado por Naomi, el cual sobreescribió su campo de visión a través del Neurolinker para intercambiar los letreros de los baños. Finalmente, tras una pequeña actuación de Chiyuri para despistar a las chicas que ingresaron al baño, el prota consiguió salir del lugar sin que alguien lo viera. Más tarde observamos a Haruyuki suplicándole a Chiyuri que lo perdone por su error, a lo que ella, un poco enojada porque la vio desnuda, le dice que sí lo perdona, aunque le advierte que no debe contarle nada de esto a Taku, porque si no lo golpeará. Además, también le contará a Kuroyuki Hime que la estaba espiando. Al otro día, mientras Haruyuki intentaba evitar a sus amigos porque aún sentía vergüenza de lo sucedido con Chiyuri, recibió un correo de Naomi, quien quiere verlo a solas en el patio del colegio. Por lo tanto, sin decir ni una sola palabra, se dirigió a su encuentro. Al llegar, descubre que Naomi lo estaba esperando, regocijándose de ya haber obtenido la victoria sin siquiera haber tenido un duelo. Y aunque el prota creía que solo alardeaba de algo que no era cierto, Naomi le enseña que tiene las grabaciones sobre cómo ingresó al baño de chicas para espiarlas. Nuestro chico asombrado le pregunta si tanto desea deshacerse de Silver Crow, debido a que incluso planea hacer que lo expulsen de la escuela. Pero Naomi le confiesa que no quiere eso. En su lugar, solo desea que se convierta en su leal y trabajador perro por el resto de sus días en la secundaria, el cual se encargará de traer Burst Points todos los días. Sin embargo, cuando él creía que su plan había sido un éxito, Chiyuri los interrumpió diciendo que ella fue quien le pidió al prota que vaya al baño de chicas porque tenía una emergencia, lo que significa que eso será su testimonio si el video que tiene se hace público. Naomi al oírle le dice que aún así no podrá proteger al prota, porque planea todo para hacerlo caer en otra trampa, y que sea culpado de ser el pervertido que espía a las chicas. Y tras decirlo, una alarma de emergencia apareció en los Neurolinkers de todos, debido a que alguien encontró una cámara dentro del baño de mujeres. Finalmente, gracias a esto, Naomi le enseña que ahora tiene todo el poder sobre ellos, aunque Haruyuki, al ver que él comenzó a acosar a su amiga, decide utilizar el Physical Burst para enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Pero para sorpresa de nadie, Naomi lo derrotó fácilmente, y luego lo desafió a un duelo en el mundo acelerado. Eso causó que Haruyuki descubra que su contrincante es conocido como Dusttaker y que posee el nivel 5, lo que es asombroso para alguien que no pelea, ya que utiliza sus trampas para obligar a otros usuarios a que le den sus puntos sin resistencia. A continuación, nuestro chico furioso se lanzó por Naomi, a quien rápidamente
rápidamente le dio una gran paliza. Sin embargo, antes de darle el golpe final, él logró contraatacar e inmovilizar al prota, lo que le permitió usar su movimiento Demonic Commander, con el cual robó las habilidades de aviación de Haruyuki. Esta situación dejó muy afectado al prota porque tras oír las palabras de Haruyuki pensaba que era el único usuario que podía volar. Seguidamente, Naomi le revela que usando su habilidad especial es capaz de robar las habilidades especiales de sus rivales por tiempo ilimitado, aunque sí tiene un límite sobre cuántas puede tener a la vez. El prota furioso le exige que devuelva sus alas, solo que al intentar recuperarlas se llevó un fuerte golpe, mientras que Naomi le asegura que se las devolverá el día que se gradúe de la secundaria, siempre que cumpla con su parte del trato de llevarle puntos todas las semanas, y luego le da el golpe final. Posteriormente, al regresar al mundo real, vemos que Haruyuki se disculpa con Chiyuri por arrastrarla a este gran problema. Aún así, entre lágrimas le confiesa que lo que más le duele es haber perdido sus alas, ya que sin ellas no es nada. Días después observamos a Taku muy enojado con el prota porque se percató de que algo extraño sucedía y ni él ni Chiyuri le cuentan. Por lo tanto, le exige que le hable sobre lo que lo está atormentando. Aunque en lugar de ayudarlo, todo acabó en una fuerte discusión sobre cómo ninguno está ayudando a Chiyuri, que es la que más necesita de su apoyo. Pero de pronto la discusión se salió de control y Haruyuki, sin saber por qué, comenzó a decirle cosas hirientes a Taku, lo cual provocó que él, cansado de oírlo, le diera un fuerte golpe. Finalmente, tras recordarle que prometieron no guardarse más secretos, Taku decide marcharse disculpándose por golpearlo. Más tarde podemos ver cómo el prota, por distraerse un poco, se dirige hacia el territorio de la Legión Verde para conseguir algunos puntos. Allí se enfrenta a Ash Roller, quien después de percatarse de que él no está de ánimo para luchar, para ello le pide que vaya en unas horas al campo neutral ilimitado. Seguidamente descubrimos que Haruyuki decidió acompañarlo y por esa razón, ambos se dirigen a la antigua torre de Tokio, porque Ash Roller quiere presentarle a su progenitora, ya que antes de su llegada, ella era la persona más cercana al cielo en el mundo acelerado. Y tras escalar la antigua torre de Tokio con la motocicleta de Ash Roller, los chicos llegaron a una pequeña casa, donde Sky y Riker los recibió amablemente. Posteriormente, Ash decide marcharse para que nuestro chico pueda tener una charla tranquila con Sky, ya que piensa que ella podrá ayudarlo con su problema de desmotivación por perder sus alas. Sin embargo, tras la partida de Ash, ella le dice directamente al prota que será imposible recuperar sus alas sin importar lo que hagan en este lugar, debido a que cuando se pierde algo de un avatar de duelo, siempre hay una razón del porqué. Pero cuando Haruyuki estaba perdiendo toda la esperanza, ella le confiesa que aún así, eso no significa que no pueda volver a volar. A continuación, ella le habla sobre el sistema de encarnado, el cual le permite a los Burst Linkers hacer cosas que parecían imposibles gracias a su voluntad y a su capacidad de imaginar las cosas que desean. Y aunque el prota no comprendía a qué se refiere, Sky le enseña cómo incluso aún sin motor o control, su silla de ruedas se mueve según sus pensamientos. Además, le revela que gracias a este sistema, decidió cortarse sus piernas para aumentar sus probabilidades de poder volar usando solo su voluntad. Haruyuki, sorprendido por todo lo que está escuchando y motivado por su gran deseo de volar otra vez, le suplica que le enseñe sobre el sistema de encarnado. Ella le advierte que quizás le lleve demasiado tiempo aprender, aunque al ver que él está muy motivado aceptó enseñarle. Al día siguiente, nuestro chico comenzó su entrenamiento, por lo que Sky, como primera lección, decide lanzarlo hacia lo más bajo de la antigua torre de Tokio, con la intención de que él haga lo necesario para subir nuevamente, lo que en un principio era demasiado fácil, hasta que sucedió una transición en el campo neutral ilimitado y la torre se transformó en acero sólido. Y de esta manera observamos cómo Haruyuki pasó varios días intentando comprender el sistema de encarnación, lo cual le permitió incluso perforar el acero con sus manos. Por lo tanto, motivado por todo lo que ha aprendido, decidió subir la torre sin importar lo mucho que le cueste. Sin embargo, durante su escalada sucedió otra transición, y aún así, lejos de darse por vencido, Haruyuki fue capaz de usar el poder de la encarnación para volar brevemente, lo que le permitió llegar a la cima de la torre. Allí fue recibido por Sky, quien le confiesa que la sorprendió lo rápido que regresó, aunque ahora comprende por qué Black Lotus lo eligió. Ella conoce a Kuroyuki Hime porque en el pasado formaba parte de su legión y además eran grandes amigas, hasta que le pidió un favor cegado por su ambición de querer volar, el cual consistía en que le corte sus piernas para reducir su peso, algo que Black Lotus no quería hacer, aunque al final lo hizo, a cambio de que se distanciaran. Finalmente, Sky le revela al prota que ya aprendió todo lo que ella podía enseñarle y aunque no consiguió que pueda volar nuevamente, sí lo ayudará entregando su armadura reforzado Gale Thruster, el cual son alas que quizás él sí pueda hacer volar más allá de lo que alguna vez imaginó. Más tarde, de vuelta en el mundo real, descubrimos que Haruyuki y Sky se reunieron en un restaurante de comida rápida, ya que ella necesita conectarse por cable con nuestro chico para transferir su armamento reforzado, por lo que tras hacerlo, ambos sellan su amistad, prometiendo que cuando él recupere su habilidad para volar, le devolverá su armamento reforzado, así ella también pueda disfrutarlo otra vez.
poderes. A continuación, Haruyuki regresó a clases muy emocionado hasta que se dio cuenta de que sus amigos estaban mirándolo un poco extraño. Aún así decidió no acercarse a ellos porque antes de recomponer su relación quiere derrotar a Dusttaker. Unos minutos después, tras terminar la clase, el prota recibió una invitación para sumergirse en una llamada y para su sorpresa, al aceptarla, descubrió que es una videollamada enviada por Kuroyuki Hime, quien solamente quería saludarlo después de no haberlo visto por 3 días, lo cual hizo extremadamente feliz a nuestro chico, quien internamente piensa que no le dirá nada sobre lo que está sucediendo con Naomi porque no quiere preocuparla. Más tarde observamos que durante la clase de educación física Haruyuki se percata de que Taku está a punto de acelerarse, debido a eso decide hacer lo mismo. Sin embargo, al hacerlo descubrió que en realidad Taku se aceleró porque quería hablar con Naomi, ya que sospechaba que podría encontrarlo justo en ese momento. Pero por más que él intentó hablar tranquilamente con Naomi porque quería que le devuelva las alas al prota, no lo consiguió, ya que Naomi solo piensa en hacerlo pagar con sus burst points por robarle un poco de su valioso tiempo. Y debido a esto vemos cómo inician un duelo del cual Haruyuki solo es un espectador. Seguidamente observamos que Taku consiguió acorralar a su enemigo, aunque en tan solo unos instantes Naomi logró derrotarlo utilizando poderes similares a los del sistema de encarnación, ya que incluso desafió las leyes físicas del escenario, lo que claramente confirmó las sospechas de Haruyuki sobre que él puede usar el sistema de encarnación a la perfección. Ante esta situación, el prota decide intervenir en el duelo de su amigo, suplicándole a Naomi que tome sus puntos en lugar de los de Taku. Pero lo que Dusttaker no sabía era que nuestro chico tenía un plan para enfrentarlo en el modo batalla campal. Posteriormente vemos que Haruyuki, utilizando las técnicas que Sky le enseñó, dejó asombrado a su enemigo, el cual no puede creer que él también puede usar esos poderes. Aunque lejos de rendirse, Naomi le indica que ahora le enseñará todo lo que aprendió a hacer con sus alas. Por esa razón, combinando las alas con armamento reforzado, consiguió acorralar a Haruyuki. Por lo tanto, nuestro chico decidió utilizar las Gale Thruster que Sky le obsequió, y gracias a esto el prota consiguió volar otra vez, lo que le permitió trabajar en equipo junto a Taku para derrotarlo. Pero antes de que Haruyuki le diera el golpe final, tanto él como su amigo se quedaron en shock al ver cómo Chiyuri está curando a su enemigo. Por otro lado, nos trasladamos junto a Kuroyuki Hime, quien durante su viaje escolar se cruzó con 2 Burst Linkers que la desafiaron mientras estaba de compras junto a su amiga Megumi. Las 2 Burst Linkers la desafiaron porque querían hablar con ella en persona, y debido a que la tomaron por sorpresa, Kuroyuki Hime aceptó reunirse en un café cercano. Minutos después vemos que 2 niñas se presentan ante ella: Asato Ruka, una pequeña niña extrovertida de ojos color rosado, e Ito Sumana, otra niña de cabello azul, las cuales pertenecen a la secundaria Cube. Kuroyuki Hime, al percatarse de que ellas se presentaron con sus nombres reales, se quedó muy sorprendida y se dio cuenta de que ellas aún son principiantes, por lo que un poco apenada le dice que tendrá que hablar con su maestro sobre lo que les enseñó. Al oírla, ellas se emocionaron porque no sabían cómo pedirle que lo haga, ya que necesita que ayude a su maestro a derrotar a un monstruo que recientemente apareció. Ante esta situación, Kuroyuki Hime le asegura que no puede aceptar su petición desesperada sin saber a qué se enfrentan, lo que significa que tendrán que llevarla ante su maestro, aunque les pide que dicho encuentro no sea en el mundo real. Por lo tanto, al otro día, la princesa Nieve Negra se reunió nuevamente con las niñas en un lugar seguro para que puedan vincularse a través de cables y que ellas lo llevaran ante su maestro. A continuación, dentro del mundo acelerado, las niñas guiaron a Kuroyuki Hime ante su maestro, quien se encontraba bebiendo en un bar cercano. Solo que al llegar, ella se sorprendió al encontrarse con un viejo amigo llamado Kurikin, el cual no puede creer que el rey negro esté ante él. Seguidamente, Kurikin le cuenta cómo fue que acabó en Okinawa después de que sus padres se hayan separado repentinamente. Luego le revela que Asato Ruka es su pariente y como se quedó un tiempo en su casa, decidió instalar el programa en ella, ya que su plan es entregarle muchos burst points hasta que llegue al nivel 4. Y ahora que lo consiguió, cree que fue un buen plan. Por esa razón, ambos acumulan lentamente más puntos para intentar expandir aún más el programa en Okinawa, tal cual lo hicieron con Ito Sumana. De repente, el monstruo gigante del que las niñas le hablaron a Kuroyuki Hime interrumpió su conversación. Ante esta situación, Kurikin le pide a Black Lotus que se lleve a las niñas mientras él se encarga del monstruo, ya que no es un enemy ordinario, sino que además de ser el enemy legendario del lugar, también está domado, lo cual es demasiado extraño, porque por más que lo intentaron ellos, no lograron encontrar un nombre relacionado en la lista de emparejamientos. Kuroyuki Hime al oírlo le indica que lo mejor será que ellos huyan del lugar, debido a que quiere interrogar al monstruo legendario. Pero Kurikin, quien anhela los tiempos en los que peleaban juntos, le dice que entonces luchará a su lado. Posteriormente, ambos descubren que el jinete del monstruo se llama Sulfur Pot, el cual Kuroyuki Hime acusa de hacer trampa, porque está seguro de que ni siquiera se encuentra en Okinawa. Él, sorprendido por su deducción, le confiesa que está en lo correcto, por eso cree que lo mejor será eliminarla antes de que ponga en peligro el experimento Frontera Agrícola, que básicamente consiste en crear un terreno de caza fuera del radar de las grandes legiones. Ella, al percatarse de sus planes, le asegura que lo acabará en este mismo lugar y por ello se lanza por el monstruo
destruir su jinete sin dudarlo. Sin embargo, eso no salió como pensaba, porque ellos son más fuertes de lo que esperaba. Debido a esto, Kurikin tuvo que intervenir utilizando su habilidad especial, luego de que sus aprendices hayan recolectado una gran cantidad de metal, el cual ahora usará para atacar a Sulfur Pot, quien aún creía ser el más fuerte del lugar. Pero Kurikin le demostró rápidamente que se equivocaba, porque gracias a todo el metal consiguió transformarse en un robot gigante con mucha capacidad de defensa y ataque. Aunque después de provocar una gran cantidad de daño, tanto él como Kuroyuki-hime descubrieron que no será suficiente, ya que Sulfur Pot y su bestia causaron muchos daños con su habilidad de esparcir pólvora mientras lanzan fuego. Por otro lado, en el mundo real, Megumi, la mejor amiga de Kuroyuki-hime, tras encontrar a su compañera junto a otras niñas, se dispone a desconectarla para que regrese al mundo real. Pero antes de hacerlo, la aparición de su niña interior la invitó a conectarse junto a ellas, ya que podrían considerarlo una invitación hacia el otro mundo con el que siempre ha soñado. Seguidamente vemos cómo Megumi llegó al mundo acelerado, lo cual dejó en shock a Black Lotus, quien piensa que quizás en el pasado ella también era una Burst Linker. Finalmente, tras una breve intervención de Megumi, en donde forzó una transición del escenario, Kuroyuki-hime y sus nuevas amigas lograron posicionarse en ventaja nuevamente, debido a que ellas tienen la ventaja en el océano, por lo que aprovechando su ventaja lograron liberar al monstruo legendario del control de Sulfur Pot, y como agradecimiento, dicho monstruo derrotó fácilmente a su antiguo jinete, a quien minutos más tarde vemos que será interrogado por Black Lotus apenas reviva. Al día siguiente nos dirigimos junto a Kuroyuki-hime, quien desde el autobús que la llevaría de vuelta a casa se despidió de sus nuevos amigos. Posteriormente regresamos unos días hacia atrás, donde vemos que el prota muy enfadado le pregunta a Naomi qué le hizo a Chiyuri para que ella decida ayudarlo. Aunque él, sin responderle, en su lugar comienza a regocijarse por tener bajo su poder tanto la habilidad de aviación como la tan rara habilidad sanadora. Por lo tanto, Taku, al estar tan furioso como nuestro chico, se lanza por Naomi sin pensarlo demasiado. Pero eso fue una muy mala decisión, porque solo consiguió ser destruido en 1000 pedazos. Sin embargo, eso enfureció aún más a Haruyuki, quien, cegado por la furia, despertó la armadura de la calamidad que se ocultaba en su interior. Seguidamente observamos cómo el prota, envuelto en una monstruosa aura roja, se acerca lentamente hasta su enemigo, motivado solo por el deseo de devorarlo y acabar con su vida. Naomi, aún confiando en sus poderes, no ve la amenaza ante sus ojos, aunque rápidamente descubrió lo mucho que se equivoca, porque su enemigo ya no es solo Haruyuki. Pero de repente, cuando el prota estaba decidido a destruir a su contrincante, el tiempo del duelo se acabó, y ambos fueron regresados al mundo real. Haruyuki, ante esta situación, decide ir a por Naomi en la escuela, solo que antes de conseguirlo fue detenido por Taku, quien le recuerda que no pueden hacer eso porque si no caerán en su trampa por actuar precipitadamente. Por esta razón, unos minutos después, ellos se reunieron con Chiyuri en un lugar donde no pueden ser alcanzados por las cámaras del colegio. Allí descubren que ella decidió aliarse con Naomi por voluntad propia, ya que él le prometió compartir sus puntos si se transformaba en su sanadora personal. Los chicos, al oírla, no pueden creer que eso sea verdad, aunque antes de marcharse, ella les asegura que está hablando en serio. Por más que al alejarse vemos que ella en realidad siente mucha tristeza por todo lo que está haciendo. Más tarde nos dirigimos a la casa del prota, donde junto a Taku aún no asimilan que Chiyuri los haya traicionado. Por lo tanto, pensando más en calma, llegan a la conclusión de que en realidad ella no les dijo la verdad. Debido a esto, planean derrotar a Naomi para que finalmente descubran qué sucede. Y para ello, Haruyuki le cuenta a su amigo sobre el sistema de encarnado. Y por más que Taku considera que ese es un poder fantástico, le pide un poco de tiempo para buscar otra solución, antes de que comiencen con los entrenamientos. Unos días más tarde, Taku, a través de una llamada, le revela al prota que investigó sobre el sistema de encarnado, y solo descubrió que es considerado ultra secreto, aunque duda que solo Sky sea la única que lo conoce. Debido a eso, piensa que quizás hay algún rey que sea un experto en ese asunto. Por esa razón, le sugiere preguntarle a Kuroyuki-hime. Pero Haruyuki se niega porque si lo hacen, ella se daría cuenta de que están en problemas, lo cual provocaría que regrese antes de su viaje para derrotar a Naomi y a Chiyuri. Debido a esto, sugiere que lo mejor sería buscar a Yuniko para preguntarle qué sabe sobre el poder de la encarnación. Por lo tanto, ambos acuerdan ir a Nerima después de la escuela, aunque al llegar a la escuela nuestro chico recibe una mala noticia, ya que fue llamado al salón de servicio vocacional porque sospechan que él es el responsable de colocar una cámara en el baño de mujeres. Y aunque Haruyuki negó las acusaciones ante su profesor, eso no le bastó al resto de alumnos, que continúan sospechando de él, por lo cual incluso uno de ellos le dio una golpiza porque su novia estaba en el baño el día que encontraron la cámara. Pero el prota, aún recibiendo muchos golpes, le indica que puede hacerlo todo el día si quiere, porque él no es el responsable. Debido a esto, el otro tipo desiste de golpearlo, prometiendo que si se demuestra su inocencia, lo dejará devolver los golpes que le dio. Y tras este episodio difícil para nuestro chico, los días siguientes también fueron muy duros, porque se abrió una votación para que sea expulsado de la escuela por pervertido. Pero aún así, sin dejarse intimidar por la situación, Haruyuki hizo lo posible para reunirse con Yuniko, la cual, sorprendida y feliz por su llamada, le pide que se reúna en su pastelería favorita. Por lo tanto, unas horas después, él y Taku se dirigen
dirigen hacia el lugar. Durante el camino, nuestro chico, al percibir la preocupación de su amigo por las acusaciones en su nombre, le confiesa cómo cayó en la trampa de Naomi, lo cual provocó que ahora todos lo acusen de ser un pervertido. Taku, al descubrirlo, lamenta que todo haya sido su culpa porque la foto que le envió tenía un virus del que no se dio cuenta. Por esa razón, muy avergonzado, le suplica que le devuelva el golpe que le dio en su casa cuando intentaba sermonearlo. Pero mientras Haruyuki se negaba a hacerlo, todos a su alrededor lo estaban mirando porque en lugar de parecer amigos, se veían más como una pareja. A continuación, tras solucionar sus problemas como buenos amigos, los chicos se reunieron con Yuniko, a quien Haruyuki le pide que le enseñe a usar el sistema de encarnado a Taku. Ella, al escucharlo, se enfureció y los llevó a una sala más privada. Allí regaña al prota por hablar sobre ese asunto en un área pública, aunque luego se dispone a escuchar todo lo que están sufriendo con Naomi. Finalmente, después de una breve negociación, Yuniko accede a enseñarle sobre el poder de encarnación, aunque solo será por 30 minutos del mundo real, lo que significa que son unos 20 días en el mundo acelerado, lo cual cree que es suficiente para aprender técnicas de combate que pueden ayudarlos. Por lo tanto, rápidamente todos se conectan a la red a través de un cable, y luego de una pequeña demostración de Yuniko sobre los tipos de poderes de encarnación que existen, los chicos comienzan con su entrenamiento. Sin embargo, como Taku debe comenzar desde el principio, Haruyuki decide dejarlos a solas por un momento y dedicarse a investigar qué hace Naomi para mantener su nombre fuera de las listas de emparejamiento. Pero al desconectarse fue sorprendido por la camarera de la pastelería, quien se presenta como Blood Leopard, y además le reveló que recibió órdenes de Yuniko para ayudarlo en su investigación. Debido a esto, nuestro chico se percató de que en realidad se encuentran en la base de la Legión Roja. Aún así, sin dudarlo, nuestro chico colaboró con ella para agilizar su investigación, lo que le permitió descubrir que la Legión Roja tiene sospechas sobre un Burst Linker que le gusta alborotar la red local, el cual se encuentra en Akihabara, justamente un territorio bajo el control de la Legión Amarilla. Seguidamente, Blood Leopard le enseña su moto y le dice que ahora mismo irán hasta ese lugar, por lo que horas más tarde, al llegar a Akihabara, ella llevó a nuestro chico hasta un café de inmersión, donde ambos tienen que conectarse a la red local para ingresar al portal de acceso con la etiqueta Akihabara BG, ya que allí se encuentra el campo de batalla de la ciudad. Nuestro chico, al descubrir ese sitio en el mundo acelerado, le consulta a su nueva amiga si es que en realidad no se encuentran en la base de la Legión Amarilla, a lo que ella le responde que no, porque esta área es la única zona neutral en toda la ciudad. Después, rápidamente se dirigen con Matchmaker, el cantinero del lugar, porque necesitan que les hable sobre el alborotador de la red local. Él les revela que esa persona se está volviendo una gran molestia para este sitio, ya que cuando dicho individuo apareció en el lugar, se volvió un problema para todos. Por eso mismo les cuenta que el nombre del Burst Linker es Rus Jisoo. Pero al oírlo, el prota se decepcionó un poco porque no es el nombre que esperaba, y después le cuenta a Matchmaker que en su red local existe otro Linker con exactamente la misma habilidad. Sus palabras dejaron en shock al cantinero. Sin embargo, lejos de querer perder el tiempo, Blood Leopard le pregunta cómo se ve Rus Jisoo, a lo que él responde que es de color óxido como su nombre lo indica, y que además se especializa en cazar avatares de corto alcance. Por lo que gracias a esta información, ella decide que actuará de anzuelo junto al prota para llamar la atención de Rus Jisoo. Unos minutos después podemos observar cómo su plan sí funcionó, porque el enemigo al que buscaban los retó a un duelo. A continuación vemos que gracias a un gran trabajo en equipo, Haruyuki y su nueva compañera lograron derrotar fácilmente a Rus Jisoo. Por esa razón, ambos regresan al mundo real lo más rápido posible, con la intención de poder identificar a su enemigo en el mundo real, ya que Blood Leopard le provocó mucho daño en el hombro derecho con la intención de que persista por un tiempo fuera del juego. Pero tras salir del café inmersivo, por más que nuestro chico consiguió localizar al tipo que tanto buscaban, rápidamente lo perdió de vista cuando una chica llamó su atención. Días después, debido a que Haruyuki perdió de vista la única pista que tenían, decidió investigar más a fondo a Naomi, aunque ahora basándose en todos los eventos que sucedieron desde que apareció por primera vez. Y gracias a esto, al recordar a Rus Jisoo en la vida real, se percató de que él estaba usando un dispositivo predecesor a los Neurolinker, que se conoce como implante de chip cerebral, lo que ahora le da esperanza para resolver las cosas con Naomi de una vez por todas. Al otro día, nuestro chico con esta información decidió enfrentar cara a cara a Naomi, para revelarle que descubrió su secreto sobre cómo tiene dos máquinas de realidad virtual dentro de su cabeza, entre ellas el implante de chip cerebral. Por lo tanto, le recuerda que con solo un escaneo su chip será revelado, lo que significa que lo expulsarán de la escuela y deshabilitarán dicho chip. Naomi, asombrado, le confiesa que está en lo cierto. Por ello sugiere que para resolver todo eso se dirijan al campo neutral ilimitado y que tengan un duelo compitiendo por el total de sus puntos, ya que en ese lugar existe un objeto que le permite apostar todos los puntos en un solo combate. Más tarde, Haruyuki le contó sobre esta propuesta a Taku porque quiere saber su opinión, y aunque él cree que están siendo guiados a una trampa, le asegura que no tiene otra opción más que solucionar todo el problema que causó Naomi. Por eso mismo, promete acompañarlo al día del duelo. Sin embargo, en el día pactado, ambos se llevaron una gran sorpresa cuando Chiyuri llegó a la casa del prota suplicando que la dejen ir con ellos.
ellos. Y por más que en un principio Haruyuki no estaba convencido de eso, decidió confiar nuevamente en su amiga luego de que ella les contara sobre el plan de Noumi. Por lo que después de una hora cambiando la ubicación del área del duelo, ya que se querían asegurar de que Noumi no les hiciera una emboscada, nuestro chico y sus amigos se sumergen en el mundo acelerado. A continuación, observamos cómo Haruyuki y Noumi, antes del duelo, cargan la carta de duelo muerte súbita con todos sus puntos, lo que significa que ahora tendrán que luchar hasta que alguno de los dos muera, perdiendo todos sus puntos y quedándose sin el programa Brain Burst. Y tras ambos acordar las condiciones del duelo, nuestro chico se lanzó a por su contrincante, pero se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que él había sido capaz de preparar una emboscada, gracias a que su aliado tiene la capacidad única de suspender la aceleración a voluntad en este mundo, lo que lo vuelve el único Burst Linker con dicha habilidad. Noumi por su parte, luego de inmovilizar al prota, decide encargarse de Taku, quien lejos de sentirse intimidado le enseña que aprendió nuevos trucos, entre ellos el poder de la encarnación. Seguidamente ambos se baten en un fantástico duelo a muerte con espadas, en el cual Taku salió victorioso momentáneamente, ya que Noumi, luego de contarle su trágica historia de vida sobre cómo su hermano lo obligó a instalar el Brain Burst para tenerlo como su perro recolector de puntos, a cambio de no golpearlo en la vida real, le asegura que a diferencia de su hermano, a quien destruyó hace años, él planea robar todo lo que pueda de las personas que considera sus objetivos. Posteriormente, demostrando su velocidad, logró capturar a Chiyuri sin que sus compañeros pudieran predecirlo. Luego comenzó a torturarla exigiéndole a Taku que cambie su actitud conflictiva o de lo contrario le hará sufrir el mayor dolor de toda su vida. Ante esta situación, Taku bajó la guardia con tal de que no hagan sufrir a su novia, pero esto fue aprovechado por Noumi, quien rápidamente lo atravesó con sus armas. Por otro lado, Haruyuki, al estar muy preocupado por sus amigos, activó el Zero Feel, un estado del juego que se hace presente cuando la voluntad negativa extingue la flama del corazón del Burst Linker, lo que a su vez convierte su avatar en un simple bulto frío. Sin embargo, cuando creía que el fin ha llegado, su maestro apareció frente a sus ojos para invitarlo a acelerarse al siguiente nivel, lo cual Haruyuki aceptó y así se liberó de la trampa en la que estaba atrapado para lanzarse a por Noumi, quien regañó a su compañero de equipo por estar holgazaneando. Aún así, cansado de perder el tiempo, se dispuso a terminar con la vida de Taku, aunque antes de conseguirlo fue interceptado por Kuroyuki Hime, quien apareció de repente en el lugar después de viajar por 15 horas, por lo que aprovechando la situación comienza a interrogar a Black Vice, el aliado de Noumi, quien a diferencia de lo esperado demuestra su respeto ante Black Lotus. Pero mientras ella le asegura que lo iba a destruir junto a Noumi, intentó sorprenderla con una trampa física, aunque Kuroyuki Hime se liberó fácilmente porque no puede ser alcanzada por restricciones físicas. Después, muy confiada de su poder, le indica a Haruyuki que ella se encargará de Black Vice, para que él enfrente tranquilamente a Noumi. Por lo tanto, motivado por la presencia de Kuroyuki Hime, el prota se lanza por su enemigo sin pensarlo demasiado y activando su armamento reforzado que le permite volar. A continuación, gracias a su gran determinación, vemos cómo nuestro chico es capaz de infligir una gran cantidad de daño a su contrincante mientras se encuentra volando. Pero de repente, para sorpresa de todos, Chiyuri decidió utilizar su habilidad especial para sanar a Noumi, lo que dejó en shock a Haruyuki. Sin embargo, rápidamente descubrió que el plan original de Chiyuri era provocar que Noumi perdiera la habilidad que le había robado al prota, quien al percibir que sus alas regresaron se dispone a terminar con la vida de su enemigo de un poderoso golpe. Finalmente, tras conseguir inmovilizar a Noumi, tanto Taku como Chiyuri se acercan a él para informarle que la habilidad de quien creía era su aliada, en realidad no es la sanación, sino que luego de repararlo la primera vez, comprendió que su verdadera habilidad es retroceder el tiempo. Por esa razón usó sus poderes para devolverle las alas a Haruyuki, retrocediendo en el tiempo hasta momentos antes de que se las roben. Seguidamente le confiesa que solo siguió sus órdenes para mejorar dicha habilidad e incrementar la duración del tiempo al que podía retroceder. Noumi, frustrado por todo lo que está sucediendo, les dice que ahora mismo regresará al mundo real para divulgar la información comprometedora que tiene sobre ellos, y para eso le suplica a Black Vice que lo saque de este lugar rápidamente. Pero él le responde que justamente ahora no puede ayudarlo. Debido a esto, Noumi lo amenaza con divulgar información sobre su sociedad de investigación y sobre el implante de chip cerebral, lo cual fue un grave error, ya que sus palabras provocaron que Black Vice decidiera abandonarlo, porque en realidad no tiene resentimientos en contra de nuestros chicos. Ante esta situación, Haruyuki se prepara para darle el golpe final a Noumi, quien suplica con todas sus fuerzas que no le quiten sus poderes, aunque nada de eso le importó al prota, el cual lo atravesó a la mitad con sus cuchillas. Minutos después vemos que todos regresaron al mundo real, donde Chiyuri aprovechó para disculparse con sus amigos, y entre lágrimas los abrazó, mientras les confiesa que los ama mucho a ambos. Al otro día observamos cómo Kuroyuki Hime volvió a la ciudad, y lo primero que hizo fue reunirse con el prota, el cual le revela que está muy feliz de verla otra vez. Seguidamente le habló sobre cómo Sky le enseñó a utilizar el poder de la encarnación, y sobre lo duro que fue su entrenamiento. Kuroyuki Hime, por su parte, tras escucharlo hablar, se puso de pie, y sin dudarlo, le dio un fuerte abrazo, ya que
siempre había querido hacerlo. Mientras tanto, al día siguiente nuestro chico se quedó asombrado al ver que tanto el tipo que hace días lo golpeó por espiar a su novia como su profesor ahora le suplican que los golpee porque su inocencia ya fue demostrada. Pero en lugar de hacerlo, Haruyuki decidió salir corriendo porque está cansado de toda esta situación. Horas más tarde descubrimos que nuestro prota y Kuroyuki Hime se reunieron con Sky en la vida real porque él quería devolverle su armamento reforzado, ya que había recuperado sus alas. Aunque en realidad su verdadero plan era hacer que Kuroyuki Hime haga las paces con su antigua amiga Fuko. Y tal como lo deseaba, al final fue testigo de la reconciliación de las chicas, lo que lo hizo extremadamente feliz. Como siempre, si quieren que siga con este anime, me dejan un buen like, un comentario, y apenas se estrene el capítulo, haré todo lo humanamente posible para traerlo aquí al canal. Aquí en pantalla te estaré dejando la siguiente parte, así que ve a verla. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.